Draco y Harry corrieron hacia allí. El pasillo era lo suficientemente ancho como para esquivar a los duelistas bajo la capa, y con tantos rayos de luz volando, nadie se dio cuenta cuando desviaron las maldiciones que se dirigían hacia ellos. Al final del pasillo, un grupo de estudiantes se enfrentó a un par de aurores, Padma Patil y Michael Corner, que vigilaban a un Colin Creevey que sangraba profusamente. Tiene 16 años, gruñó Padma, malvado. Bajen las varitas. Bajen las varitas. Chilló un auror, disparando implacables aturdidores contra los estudiantes. Harry dejó escapar un grito de furia, con pasos lentos, pero Draco lo arrastró del brazo. No debían ser vistos, no debían ser seguidos. Entonces se alejaron de la contienda. Un minuto después, llegaron al tramo del pasillo donde la gárgola custodiaba la entrada a la oficina del director. La gárgola estaba destrozada. Yacía en pedazos ante la puerta expuesta. Ambos se detuvieron en seco. Harry maldijo. ¿Crees que Bellatrix regresó aquí? Draco observó la entrada abierta. No puedo estar seguro, murmuró. Por un lado, Bellatrix no habría necesitado destrozar la gárgola, sabiendo la contraseña, pero cuando se había abstenido su tía de destruir lo que quisiera. La mano de Draco se tensó sobre su varita. Una parte de él deseaba que estuviera dentro de la oficina. Quería enfrentarse a Bellatrix cara a cara, vengarse de lo que le había hecho a Hermione, incluso vengarse de haber provocado a su padre. Claro que su hijo nunca podría haber sido otra cosa que débil, Bellatrix había sido una sombra sobre su familia durante demasiado tiempo. Salieron de debajo de la capa para alzar sus varitas. Al entrar en la puerta oscura y silenciosa, Draco se concentró en el calor de la varita de Sauco. Su tía era una pregunta, pero Snape era otra. Pronto tendría que lanzar la maldición Imperius sobre un Severus Snape que tal vez ya no estuviera atado ni indefenso. Llegaron a la puerta, que estaba entreabierta. La habitación estaba a oscuras. ¿Listo? Articuló Harry. Draco asintió, levantando su varita. Acababan de entrar por la puerta cuando una deslumbrante figura plateada se materializó en la oscuridad del despacho del director. Dos escudos surgieron de las puntas de las varitas de Draco y Harry. En un instante, Draco distinguió la figura tras las barreras translúcidas. Al siguiente, su escudo parpadeó y murió. Era la cierva plateada, de pie junto a la silla vacía donde habían atado a Snape. Las ataduras yacían rasgadas en el suelo, y una figura grande y corpulenta yacía inconsciente junto a la silla. Vincent Crabbe, sin varita. La sorpresa y la comprensión se mezclaron en Draco. Recordó la niebla plateada que brilló frente a Snape cuando lo aturdieron en la Cámara de los Secretos. Había estado pensando en la mano de Pettigrew, que tan recientemente había matado a su dueño de una forma tan espantosa, pero claro, había sido el comienzo de un Patronus. Este Patronus. La cierva se disipó y Severus Snape salió de las sombras de una estantería. Ni Draco ni Harry bajaron sus varitas. ¿Fuiste tú? Preguntó Harry con voz temblorosa. ¿Nos dejaste el legado de Dumbledore? ¿Le pasaste nuestro mensaje a McGonagall? Draco recordó a Snape ayudando a Dumbledore en el pasillo de Grimmauld Place el verano anterior. Pensaba que Snape tenía motivos complejos para mantener con vida a Dumbledore, cuando en realidad todas sus acciones estaban ligadas a una verdad absolutamente simple. Dumbledore y tú planearon esto juntos, dijo Draco. Su mano, esa maldición iba a matarlo de todos modos. Así que planearon su muerte de una manera que fuera útil. Sí, dijo Snape. Había satisfacción en su voz sibilante, pero al mirar a Draco, su boca se contrajo como si hubiera probado algo agrio. Draco se puso rígido a la defensiva, sin comprender. Snape nunca lo había mirado así, con tanta amargura que podría haber estado mirando a Harry. En cuanto a Harry, una serie de cálculos difíciles parecían estar desarrollándose en su interior. Bajó la varita y, al hablar, cada palabra sonaba como una lucha. Entonces ayúdanos. Snape no respondió. Si estás de nuestro lado, necesitamos tu ayuda, dijo Harry con más urgencia. Hay algo que Dumbledore nos dijo que hiciéramos. Tenemos que matar a la serpiente de Voldemort, pero la ha puesto bajo una protección que no sabemos cómo romper. Hubo un destello en los ojos negros de Snape. Harry también lo había visto. ¿Entonces Dumbledore te lo contó? Preguntó de inmediato. ¿Cuánto te explicó? Muy poco, Potter, respondió Snape. Solo dijo que llegaría un día en que Voldemort mantendría a Nagini cerca de él, decidió no darme más detalles. La serpiente mantiene vivo a Voldemort. Hay que matarla, o no se puede matar.
Draco sacó la caja de su bolsillo. Harry la tomó y abrió el cierre para revelar el conjunto de colmillos de basilisco. Y hay que hacerlo con uno de estos, terminó Harry. Snape consideró esta información. Entonces, su mirada pasó de los colmillos a Harry. Su expresión era, de alguna manera, distinta a la malevolencia que había caracterizado su interacción durante 6 años. Parecía observar a Harry a través de una gruesa barrera, muy lejos. Finalmente Snape murmuró, Dumbledore también fue arrogante con mi vida. No estoy siendo arrogante con apenas un minuto de conocimiento de mi lealtad, y deseas devolverme al Señor Tenebroso. Me pides que me exponga a un peligro mortal con tan poca información a cambio. ¿Ves que esa es mi utilidad? Sí, te pareces más a Dumbledore de lo que te atreves a esperar. El rostro de Harry se tornó rebelde. Sí, bueno, veo que sigues aquí. Dumbledore ya no está para darte órdenes. Si no te interesa terminar la guerra, ¿por qué no te vas? Snape sacó su varita tan de repente que tanto Harry como Draco se estremecieron, pero en un instante conjuró una pequeña botella de cristal y comenzó a extraer hebras plateadas de pensamiento de su sien. Porque, Potter, dijo Snape, aún con esa extraña distancia, Dumbledore me dijo que cuando llegara este momento, y cuando el Señor Tenebroso intentara proteger a Nagini, debía transmitirte un mensaje. Por eso, como tan astutamente reconoces, sigo aquí. ¿Un mensaje? ¿Qué mensaje? Snape no respondió, salvo seguir extrayendo recuerdos. Cuando la botella estuvo llena, permaneció un momento frente al escritorio, observando primero la silla vacía y luego el retrato dormitando del propio Dumbledore en la pared. Estudió el retrato durante un buen rato. Luego se dirigió hacia Harry y Draco. Listo, siseó. La lejanía había desaparecido, y en su lugar había una fría vehemencia. Obligó a Harry a tomar la botella. Tómala, Potter. El último mensaje de Dumbledore. Si estás tan ansioso por terminar lo que empezó, más te vale saber por qué. Levantó su varita una vez más. Un colmillo de basilisco surgió de la caja que Harry sostenía, se envolvió en una funda de terciopelo negro y aterrizó en la mano extendida de Snape. Lo guardó en el bolsillo y se dirigió a la ventana, con su capa negra ondeando tras él. Señor, dijo Draco. Señor, espere. Los mortífagos están tomando el control de la escuela. Podría detenerlos. Snape se detuvo ante la ventana. La chica Granger dijo con voz entrecortada, sin mirar a Draco. ¿Está viva? Draco no entendió. Sí. Snape miró entonces, no a Draco, sino a Harry. Draco nunca había visto el rostro de Snape así, contraído por el dolor. Miró a Harry a los ojos un largo instante. Luego, apuntó con la varita de Crabbe y se elevó por la ventana. Se dejó caer. Salió volando, silencioso como un búho, hacia la noche. Merlín está jodiendo, Ron se lanzó a cubrirse, derribando a Hermione. Hay mortífagos por todo el pasillo. Retrocedan. ¿Qué vamos a hacer? Jadeó Hermione, dándose la vuelta. Tendremos que volver sobre nuestras espaldas hasta la gran escalera si queremos intentar subir a otro piso, y seguro que también estará lleno de ellos. Tenemos que hacerlo. Si no, nos cortarán el paso. Hermione asintió. Doblaron la esquina a toda prisa, recorrieron pasillo tras pasillo y emergieron en la gran escalera. Los sonidos del duelo creaban una cacofonía ensordecedora. El inmenso espacio vertical se llenó de una lluvia de hechizos, fantasmas que giraban y se arremolinaban, lanzando bombas en picado, intentando alejar los rayos de luz de los defensores de Hogwarts. Peeves disparaba bombas fétidas por doquier. ¡Fuera! ¡Fuera! Gritó la profesora Trelawney con los ojos desorbitados, haciendo que teteras humeantes y bolas de cristal cayeran pisos abajo hacia sus objetivos. Allí. Hermione señaló un tramo de escalera. Saltaron, pero apenas habían llegado a la mitad del siguiente rellano cuando Ron lanzó un grito de horror. En una escalera cercana, Fenrir Greyback estaba agachado junto a Lavender Brown, que se retorcía en el suelo. ¡Obdurata! Gritó Hermione, apuntando con su varita de Greyback. Salió despedido hacia atrás, pero apenas había chocado contra la pared cuando volvió a correr, subiendo rápidamente los escalones hacia Ron y Hermione, con la boca canosa manchada de sangre. Ambos lanzaron hechizos a Greyback, pero él los detuvo, con la varita en el puño como un martillo, y uno de los hechizos rebotó en el hombro de Ron. Ron giró, perdiendo el equilibrio, hacia el borde de la escalera. Hermione soltó un pequeño grito y agarró a Ron del borde, intentando no mirar hacia abajo, a los 6 pisos de espacio vacío que había debajo de ellos.
Su varita se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó ruidosamente sobre los escalones. No. Gritó Hermione, con Ron aún desequilibrado. Se abalanzó por su varita, pero ya habían llegado al rellano, y Greyback subía a empujones su tramo de escalera. Era más grande de lo que Hermione habría creído posible. El hedor a sangre la invadió. Subió corriendo los escalones hacia ella, y no iba a alcanzar su varita a tiempo. El hechizo de Ron se descontroló. Greyback estaba a centímetros de ella. No, no lo harás. Gritó otra voz a sus espaldas. Un rayo de luz azul impactó a Greyback de lleno en la cara. Abatido, cayó hacia atrás. Hermione observó, paralizada, cómo su cuerpo inerte rodaba de un escalón a otro. Ella lo observó mientras caía al espacio abierto y se hundía 70 pies. No lo oyó caer al suelo. Los gritos desde abajo fueron la única señal del impacto. Ron se quedó boquiabierto de la sorpresa mientras aseguraban sus varitas y subían al siguiente rellano. Hermione se giró para ver quién había asestado el golpe mortal y vio a Tonks con el rostro adusto en una escoba. Tonks no parecía triunfante. Su rostro estaba tan vacío como una máscara colgada en la pared. Bajó volando por la escalera, sorteando obstáculos, y aterrizó a su lado. Remus la siguió de cerca, con aspecto menos seguro en la escoba, y se bajó con los tobillos temblorosos. ¿Qué hacen ustedes dos aquí todavía? Gritó Tonks por encima de las exclamaciones de cientos de retratos. Nos hemos replegado a la biblioteca. Tenemos que ir al despacho del director. Gritó Hermione mientras salían de la gran escalera. Nos desviamos constantemente. Bueno, no vamos a dejar que vuelvan a vagar solos, dijo Tonks. Remus, ¿la oficina del director? Remus asintió. Hay un pasaje que no muchos conocen, cerca del aula de Arrimancia. Por aquí. Draco se quedó junto a la ventana, observando cómo la oscura figura de Snape se encogía mientras volaba sobre los terrenos hacia el bosque prohibido. ¿Por qué Snape había preguntado por Hermione? Draco recordó con furia que Snape se había quedado de brazos cruzados mientras Bellatrix torturaba a Hermione esa misma noche. Sabía que Snape ya debía de haber visto a cientos de personas torturadas o asesinadas por orden de Voldemort. Sin embargo, ¿cómo pudo haberlo presenciado sin intervenir? Draco, dijo Harry. Draco se giró. Harry había dejado el pensadero sobre el escritorio de Dumbledore y ahora vertía en él los recuerdos de Snape. Una luz brillante emanaba de su superficie. Draco se acercó al escritorio. Él y Harry intercambiaron una mirada antes de bajar la cabeza hacia la superficie. Momentos después, giraban, caían, se retorcían en un mar de recuerdos. Draco aterrizó con fuerza en un trozo de hierba junto a Harry. Ambos miraron a su alrededor bajo una cúpula de cielo azul, y momentos después lo vieron. Severus Snape, que ni siquiera tenía la edad de Hogwarts, avanzaba sigilosamente por el callejón de aquella ciudad industrial con un abrigo absurdamente grande. Draco observó a Snape, que se detenía entre los arbustos, observando a las hermanas en el columpio. Observó a Snape salir al claro y luego intercambiar sus primeras palabras con una niña nacida de Muggles llamada Lily Evans. Es obvio, ¿no? Sé lo que eres. Y Draco también observó cómo Snape regresaba de aquel desafortunado primer encuentro a su vida de privaciones. Hambriento de comida, de afecto, de la sensación de importancia. Así que cuando Lily finalmente posó la mirada en Snape, cuando se ablandó, cuando le habló con curiosidad en lugar de con afrenta y coincidió en que eran lo mismo, Draco comprendió cómo la vida del joven Snape era radiante. Y cuando Snape le dijo a Lily que su nacimiento no importaba, eso fue lo que Snape sintió. Se podía ver en el recuerdo, en la forma en que los árboles se mecían con la brisa. Luego, a Hogwarts, a la lucha por el reconocimiento como un mestizo flacucho y de rostro agrio en una casa de sangre pura muy apreciada. El colegio era un mundo de novedades para Snape. Todo, desde la aprobación de sus profesores hasta 3 comidas completas, pero estos nuevos elementos giraban siempre en torno a un único punto fijo. Cada humillación de James Potter, Sirius Black y sus compinches, cada palabra de aprobación de un Slytherin mayor, cada sobresaliente en cada tarea, todo giraba en torno a la única amistad. Lily Evans infundía sabor a cada pequeño detalle de la vida de Snape como la sal al agua. Sin embargo, Draco podía ver el mundo de Snape transformándose ante sus ojos, y sentía cada etapa íntimamente. Era la propia vida de Draco reproducida al revés. Empezó a oír insistencia tras insistencia de los Slytherin que rodeaban a Snape de que era una humillación ser visto con esa chica sangre sucia, sí, mejor conseguir lo que quería de ella y dejarla.
Y para evitar el ostracismo, Snape murmuraba comentarios fríamente indiferentes y fingía que entendían lo que Lily era para él. Fingía que era un adorno en su vida en lugar de su esencia misma. Tenía que fingir. No quería que los otros Slytherin lo expulsaran. Lily no lo entendía, ¿cómo iba a entenderlo? Lily Luz del Sol, Lily Brisa Tejida. Pero los otros Slytherin lo hicieron sentir especial por primera vez. Aún más que eso, lo hicieron sentir poderoso. La primera maldición oscura que lanzó se sintió como control. Lily lo era todo para él, pero era lo opuesto a cómo se sentía el poder. Amarla era patear el aire en caída libre, y verla girar lentamente hacia James Potter como un girasol hacia el cielo era insoportable. Así que Draco observó cómo Severus buscaba a tientas cualquier otra cosa que pudiera brindarle estabilidad. Extendió la mano y sus dedos encontraron las artes oscuras, y a los otros Slytherins que le asegurarían que era único, que tenía un lugar junto al mago más poderoso de la historia, y todo lo que necesitaba hacer era colocarse firmemente en el lado correcto de las líneas que habían comenzado a oscurecerse a su alrededor, separando a los sangre pura de los mestizos de los hijos de Mugles. Así que Draco observó con la sensación de una pesadilla cómo Snape era levantado por el tobillo de modo que su túnica le caía sobre la cabeza, mientras Lily lo defendía, mientras caía de vuelta a la tierra, mientras decía las palabras que no podía desmentir a la única persona que había amado. Draco vio cómo el mundo de Snape se desmoronaba una y otra vez durante 20 años. Vio a Snape, con todo el cuerpo contorsionado por el dolor, jurar proteger al hijo de Lily. La chica Granger. ¿Está viva? Draco ahora entendía la pregunta, igual que entendía la amargura con la que Snape lo había mirado. Una parte de Snape debía de odiarlo por seguir el camino que Snape había destruido para sí mismo. Entonces, por fin, Snape y Dumbledore se sentaron en el despacho de este último, repasando los acontecimientos de los 2 años anteriores. Draco escuchó hablar de su propia sentencia de muerte, de la tarea que Voldemort le había encomendado, y oír a Dumbledore hablar de la suya fue casi surrealista. Pero no fue hasta que mencionaron a Nagini que Draco recordó, de repente, que Snape debía entregarle un mensaje a Harry. Que ese era precisamente el propósito de aquel torrente de recuerdos. Tuvo que apartar la mente de Lily Potter, aunque incluso allí, algo de su recuerdo impregnaba la escena, impregnaba cada instante de los pensamientos de Snape. Draco se obligó a escuchar a los dos hombres hablar. Si llega un momento, dijo Dumbledore, en que Lord Voldemort deje de enviar esa serpiente a cumplir sus órdenes, y la mantenga a salvo junto a él bajo protección mágica, entonces, creo, será seguro decirle a Harry. Decirle que... Los ojos de Dumbledore se cerraron con fuerza. La boca de Draco se secó extrañamente. Dile que la noche en que Lord Voldemort intentó matarlo, cuando Lily interpuso su propia vida entre ellos como escudo, la maldición asesina rebotó sobre Lord Voldemort, y un fragmento de su alma se separó del resto, adhiriéndose a la única alma viva que quedaba en el edificio derrumbado. Una parte de Lord Voldemort vive dentro de Harry, y es eso lo que le otorga el poder de hablar con las serpientes y una conexión con la mente de Lord Voldemort que nunca ha comprendido. Y mientras ese fragmento de alma, que Voldemort no ha notado, permanezca unido a Harry y protegido por él, Lord Voldemort no puede morir. ¿Entonces el niño debe morir? Preguntó Snape con bastante calma. Y Voldemort en persona debe hacerlo, Severus. Es esencial. Los dos hombres siguieron hablando, pero Draco parecía haber perdido la audición. Seguramente había malinterpretado. Seguramente, en algún lugar del torrente de recuerdos, había algo que suavizaba lo que acababa de oír, que cambiaba su significado. Draco se giró. Harry permanecía inmóvil, con sus ojos verdes como cristales. Tan parecidos a los de su madre, Draco había oído decir a tanta gente toda su vida, y ahora él también comprendía exactamente cuánto se parecían. Draco volvió a mirar hacia el escritorio justo cuando Snape lanzaba el Patronus de la cierva. Aterrizó suave y ágilmente en la oficina, y aunque el recuerdo se desvaneció, aunque cambió, su figura plateada pareció arremolinarse en la visión de Draco mientras las últimas escenas se desarrollaban ante ellos. La concepción del plan de los 7 Potter por parte de Snape, y finalmente la colocación de los artefactos en la cabaña Potter. Severus se arrodilló ante la cuna en ruinas, donde había muerto Lily, y deslizó la caja debajo. Permaneció allí arrodillado un largo rato, como ante un altar. La escena se disolvió en la oscuridad. Draco aterrizó de nuevo en el suelo de la oficina del director. Se tambaleaba, con las piernas temblorosas. Permaneció en silencio junto a Harry, rodeado de sonidos distantes de batalla. Por supuesto, la lucha continuaba.
Pero la conversación con Dumbledore aún resonaba en sus oídos. En la pared, el reloj comenzó a dar la medianoche. Draco volvió en sí de golpe. Su mano se cerró sobre la varita de Sauco. Se giró hacia Harry, comprendiendo en ese instante lo que Harry haría, lo que Harry debía de querer hacer. Draco comenzó a pensar en un encantamiento escudo y comenzó a levantar la varita de Sauco. El atado de cuerpo entero de Harry impactó a Draco. Voló hacia atrás y aterrizó, rígido como una tabla, en el suelo de la oficina. No, pensó. Intentó forzar la salida de un sonido entre sus dientes apretados, pero solo logró un ruido ahogado. Harry se arrodilló junto a Draco. Estaba muy pálido, pero parecía tranquilo. Esa expresión le provocó a Draco una especie de lento horror. No, idiota, pensó, deseando poder gritar. No lo hagas, deshaz el encantamiento, encontraremos otra solución. ¿Acaso los cuatro no hemos encontrado otra solución para todo hasta ahora? Harry metió la mano en su bolsa de piel de moque y sacó la snitch. Estoy a punto de morir, le susurró a la pequeña bola dorada. Se abrió en su mano, revelando la piedra de la resurrección destrozada. El corazón de Draco latió con más fuerza, más rápido, al ver la reliquia final. Y mientras Harry observaba los fragmentos de la piedra, Draco podría haber jurado que vio a Harry desligándose poco a poco de sí mismo, decidido a unirse a quienes una vez deseó traer de vuelta al mundo de los vivos. Listo, dijo Harry en voz baja. Sacó la varita de Sauco de los dedos rígidos de Draco, luego la capa de invisibilidad de su bolsillo, y sostuvo las reliquias de la muerte unidas en sus manos. Amo de la muerte. Te dejo esto, dijo Harry con la misma voz tranquila, dejando la varita de Sauco en el escritorio de Dumbledore, lejos de Draco. Ya que me entrego, debería ser su dueño final, pero no quiero correr ningún riesgo. Hubo un largo silencio. Finite incantatem, pensó Draco, pensando en la varita de Harry, en la varita sobre el escritorio. Finite incantatem, intentó mover un dedo de la mano, un dedo del pie, lo que fuera, pero su cuerpo le era tan inaccesible como un objeto extraño. Harry se había enderezado. Ya estaba medio cubierto por la capa, una parte de él había desaparecido. ¿Recuerdas el primer año? Dijo de repente, volviendo a mirar a Draco. ¿Cómo me retaste a un duelo de medianoche? Entonces Draco sintió pánico. No había forma de detenerlo. Se vería obligado a quedarse allí tumbado y ver cómo Harry Potter salía de la habitación, a manos de Voldemort. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, continuó Harry, con una sonrisa extraña y distante. Gracias por este año, Draco. Se llevó una mano distraídamente a la frente, luego al pecho, como si revisara las funciones básicas de su cuerpo, que estaba a punto de partir. Diles a Ron, a Hermione y a Ginny, diles a todos que los quiero y adiós. Draco forzó otro grito ahogado entre dientes. Le dolió terriblemente, pero forzó otro, y otro. Pero Harry estaba agachado bajo la capa de invisibilidad. Él se había ido. Has luchado con valentía. Lord Voldemort sabe valorar la valentía. A mitad de los estrechos escalones, Ron se sobresaltó tan violentamente que casi hizo tropezar a Tonks. La voz de Voldemort continuó. Aún así, han sufrido grandes pérdidas. Si continúan resistiéndose, morirán todos, uno por uno. No deseo que esto suceda. Cada gota de sangre mágica derramada es una pérdida y un desperdicio. Ignóralo, jadeó Hermione, sintiendo una punzada en el costado y el corte en su cuero cabelludo goteando sangre nueva. Pero no podían ignorar la voz. Resonó a su alrededor mientras subían. Lord Voldemort es misericordioso. Ordeno a mis fuerzas que se retiren de inmediato. Tienen una hora. Desháganse de sus muertos con dignidad. Atiendan a sus heridos. Se detuvieron en seco. ¿Retirarse? Dijo Tonks. ¿Qué está haciendo? Ahora te hablo directamente, Harry Potter. Has permitido que tus amigos mueran por ti antes que enfrentarte a mí. Esperaré una hora en el bosque prohibido. Si, al cabo de esa hora, no has acudido a mí, si no te has rendido, la batalla se reanuda. Esta vez, yo mismo entraré en la contienda, Harry Potter, y te encontraré, y castigaré a todo hombre, mujer y niño que haya intentado ocultarte de mí. Una hora. Ron se había puesto pálido como un papel. Aunque Hermione sintió una oleada de miedo, dijo. Draco no lo dejará. Esto es bueno. Si los mortífagos se han ido, podremos llegar a la oficina más rápido. Y, efectivamente, en cuestión de minutos, habían irrumpido en el pasillo del despacho del director. Al ver la gárgola hecha pedazos, todos aceleraron el paso y corrieron hacia la puerta, gritando los nombres de Harry y Draco.
Subieron amontonados los escalones de caracol y entraron en el despacho del director. A Hermione se le encogió el corazón. Draco y Vincent Crabbe yacían rígidos en el suelo, con los ojos de Draco abiertos de par en par. No había rastro de Harry ni de Snape. Voló al lado de Draco. «Finite incantatem», exclamó. Apenas Draco se había incorporado cuando Remus, Tonks y Ron lo bombardearon con preguntas. «¿Está bien, Harry? ¿Lo hiciste? ¿Le pusiste el Imperius a Snape? ¿Snape le ha hecho daño a Harry?» «Todos, denle espacio», espetó Hermione, agitando los brazos para que se fueran. «Draco, ¿estás bien? ¿Qué te hizo Snape?» «No fue Snape». La voz de Draco era tan hueca como serena. «Fue Potter». «¿Qué?» Draco se puso de pie con esfuerzo, apoyándose pesadamente en el escritorio del director. Con los ojos cerrados, como si le doliera la cabeza, pronunció varias frases sobre Snape que hicieron que Tonks se sentara con fuerza en una de las sillas, mientras que a Hermione se le quedó la respiración atascada. «Dumbledore lo sabía», susurró Remus. «Claro, y Lily, y recuerdo, sí, que durante los primeros años de colegio, la veíamos de vez en cuando con Severus. Pero nunca supe que él y...» «Pero Harry», interrumpió Ron con urgencia. «¿Dónde está Harry?» «Llegas demasiado tarde», dijo Draco con voz ronca. «Se fue hace un cuarto de hora. Ya no está». Mientras Draco corría por Hogwarts junto a Hermione, todo en el castillo parecía desequilibrado. Todos los retratos se habían quedado sin habitantes. Los rincones cómodos, antes dedicados al estudio, se habían derrumbado, y el espacio se había convertido en ruinas. Cuando Draco echó un vistazo a un aula cuyos pupitres estaban volcados, humeando, pudo ver con claridad, a través de una pared derrumbada, los azulejos astillados del baño de prefectos. Todo estaba mal, y sin embargo, ninguno de los escombros le parecía tan malo como lo que Draco sabía. Era demasiado tarde. Harry había tenido tiempo de sobra para llegar al bosque prohibido. Ya debía de estar muerto. Pero ¿cómo podía serlo? Draco volvió a sentir esa sensación de desequilibrio, como si el agua le presionara el oído interno. ¿Cómo era posible que Harry Potter, tan fundamental para la concepción de Draco de Hogwarts como las piedras del castillo, hubiera muerto? Hermione lloraba a gritos mientras corrían. Ron estaba pálido. Lupin y Tonks los apremiaban a ir cada vez más rápido. Draco se detuvo solo para arrebatarle una varita a un mortífago caído y esconder la varita de Sauco en lo profundo de su túnica. Mientras corrían a toda velocidad por el pasillo del primer piso, pasaron junto a docenas de aliados heridos, tendidos en el suelo o apoyados contra la pared, mientras Madame Pomfrey los atendía. «Harry», se detuvieron para preguntar, «¿has visto a Harry Potter?» Nadie lo había visto, pero Draco no esperaba que volviera a salir de la capa. Siguieron corriendo. Bajo gemidos de dolor llenaban el pasillo, pero los peores sonidos provenían de adelante. Bajaron corriendo las escaleras del vestíbulo y se quedaron paralizados en el umbral del gran comedor. Hermione se quedó en silencio, conmocionada por las lágrimas. Las 4 mesas de las casas estaban contra la pared, y sobre la llanura de losas se extendían filas y filas de caídos. A pocos metros, Padma Patil y Michael Corner se arrodillaban junto al diminuto cuerpo de Colin Creevey, el vivo con el rostro tan inexpresivo como el muerto. Dobby y Winky gemían en voz baja con los demás elfos domésticos al final del pasillo, donde varios elfos yacían sobre sábanas y toallas. En un rincón, Fred y George eran casi invisibles entre el grupo de su familia de luto. Molly Weasley se había postrado entre ellos, con la boca abierta pero sin emitir sonido alguno, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi madre», pensó Draco, aturdido. Observó las filas de cuerpos en busca de una cabeza rubia, temiendo encontrarla. En cambio, vio otros rostros familiares. Su mirada se posó en Sturgis Pomore, luego en Lavender Brown. Parvati Patil lloraba con tanta violencia sobre el cuerpo de su mejor amiga que parecía una enfermedad. Pero quizás los peores eran aquellos cuyos cuerpos yacían solos e indeterminados, sin nadie que los llorara. Hermione le apretó el hombro sin decir palabra. Draco se giró y vio a su madre de pie en el vestíbulo, a menos de 3 metros de distancia. Narcisa parecía fantasmal, casi translúcida. Lo primero que Draco sintió fue alivio, pero no se movió. No sabía si acercarse o prepararse para lo que pudiera salir de su boca. Su terrible grito en las escaleras de Gringotts parecía crecer en sus oídos. ¿Lo miraría y vería a su padre? ¿Lo culparía por el hecho de que Lucius fuera uno de los muertos de este interminable día y noche? Entonces Narcisa se acercó a él y le tomó el rostro entre las manos.
Hijo mío, susurró. Lo abrazó con fuerza. Con los ojos fuertemente cerrados, Draco posó las manos sobre su espalda temblorosa. Recuperó el sentido segundos después con el fuerte crujido de la puerta principal al abrirse y las voces amplificadas de Remus y Tonks resonando en el jardín. Harry. Harry. Draco se apartó de su madre mientras Ron, con una mirada desgarradora hacia su afligida familia, se lanzaba contra Remus y Tonks. Hermione dudó. Vete, le dijo Draco apretándole la mano. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Hominem rebelio. Gritó mientras cruzaba el umbral corriendo, con la varita en alto. Por aquí, Draco dijo Narcisa, volviéndose hacia las escaleras. Debemos abandonar el castillo antes de que el señor oscuro lance su segundo ataque. Debemos ponernos a salvo. ¿Seguridad? Madre, si la orden cae esta noche, no habrá ningún lugar seguro. Cualquier lugar será mejor que este castillo. Ven. Lo tomó de la muñeca. Ni tú ni yo cambiaremos el curso de esta guerra. Intentó jalarlo hacia adelante, pero Draco le sacaba media cabeza a Narcisa, y ella no podía forzarlo. Puso su mano sobre la de su madre y, con suavidad pero firmeza, le liberó la muñeca. Ya lo he hecho, le dijo. Hubo una pausa. Sí, murmuró al fin. Lo sé. Ella lo miró a la cara con una expresión tensa y curiosa. ¿Qué es? Un leve y grácil movimiento de cabeza. Te convertiste en hombre sin que me diera cuenta. La opresión en el pecho de Draco se intensificó. Su madre jamás diría algo así por sentimentalismo. Tras 17 años buscando refugio, debía verlo como un hombre adulto. Sin embargo, Draco no se sentía terso y completo, como siempre había imaginado que se sentiría la madurez al mirar a su padre. Sentía asco al ver el gran comedor, por el miedo residual de ver a su madre, a Pansio a Goyle entre los muertos. No, ya no era un niño, y aún así sentía como si su infancia estuviera a punto de aflorar en ese momento, batiendo sus alas aterrorizadas contra su pecho. Ve al punto de evacuación, le dijo a su madre. Los mortífagos no pueden entrar. Está en el 7º piso, frente al tapiz de Bernabé el Loco. Si algo sale mal, nos vemos en... No. Su tono era cortante y decidido. Hagamos lo que hagamos, lo haremos juntos. Antes de que Draco pudiera responder, otra voz empezó a hablar. Las palabras de Voldemort resonaron por los pasillos de Hogwarts una vez más, acallando incluso los sollozos en el gran comedor. Harry Potter está muerto. Gritos de asombro resonaron por todo el gran comedor. Los Weasley se pusieron de pie tambaleándose, con el rostro consternado. Lo mataron mientras huía, intentando salvarse mientras ustedes dieron la vida por él. Les traemos su cuerpo como prueba de que su héroe se ha ido. Ginny entró con los ojos desorbitados en el vestíbulo de entrada, seguida por Padma, Cho, Ernie Macmillan, Dobby y Winky, todos los profesores de Hogwarts, mientras Voldemort continuaba. La batalla está ganada. Han perdido a la mitad de sus guerreros. Nuestras fuerzas los superan en número, y el niño que sobrevivió está acabado. No debe haber más guerra. Por el bien del mundo mágico, cualquiera que siga luchando en nombre de Harry Potter, hombre, mujer o niño, será eliminado, al igual que todos los miembros de su familia. Salgan del castillo ahora, rindan su lealtad al ministerio y serán perdonados. Sus padres e hijos, sus hermanos y hermanas vivirán y serán perdonados, y se unirán a mí en el nuevo mundo que construiremos juntos. Todos los demás en el gran comedor estaban saliendo en masa al vestíbulo de entrada, temerosos e incrédulos, y aquellos en el corredor del primer piso estaban bajando las escaleras. Incluso los heridos estaban saliendo cojeando, apoyándose en sus aliados, susurrando que no podía ser real. Draco permaneció inmóvil con su madre mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor, mirando a través de las puertas abiertas de par en par hacia la negra cresta del bosque prohibido. Ya sabía que era real. Harry había cumplido su promesa una y otra vez. Ni siquiera hacía un día, aunque le parecía una eternidad, le había dicho a la orden en el cuartel general. Puedo decidir en qué mundo quiero vivir, o morir por él. Tomé esa decisión hace años. Ahora Draco se encontraba dirigiéndose hacia la puerta con el resto de la multitud, con su madre a su lado. Les traemos su cuerpo como prueba, tenía que verlo, tenía que estar seguro, tenía que encontrar a Hermione. Si el sacrificio de Harry había destruido el Horrocrux dentro de su cuerpo, y si Snape había logrado matar a la serpiente, entonces Lord Voldemort era mortal por primera vez en medio siglo.
Y debía ser asesinado ahora, aquí, porque si se le permitía abandonar la batalla con vida, podría desgarrar su alma de nuevo, ocultar nuevos horrocruxes donde tal vez nunca se encontrarían. Bajaron a la hierba oscura. Draco vio a Hermione al frente de las filas de sus aliados y se abrió paso entre la multitud hasta alcanzarla. Tenía el rostro ceniciento, los ojos llenos de miedo e incredulidad, pero ninguno de los dos podía hablar. Ella deslizó su mano en la de él y la apretó con tanta fuerza que le dolió. Las fuerzas de los mortífagos salieron del bosque, y una lenta marea de sombras se extendió por el terreno. El silencio se apoderó de los luchadores de Hogwarts. Voldemort no había mentido. Los superaban en número. Había 2 mortífagos o miembros del ministerio por cada aliado de la orden. No. Se oyó un grito áspero a mitad de la fila de la orden. Draco no reconoció la voz de la profesora McGonagall hasta que la vio balanceándose en la hierba, a un paso de la primera fila. Entonces Draco también lo vio. Voldemort se deslizaba por el terreno, alto y esquelético. Bellatrix Lestrange caminaba a su izquierda, con una marca como una mano ampollada sobre su rostro. Draco supo de inmediato que esto no había sido obra de la Orden, sino el castigo de Voldemort por perder la copa de Hufflepuff. A la derecha de Voldemort caminaba Severus Snape, con el rostro impasible y la varita extendida. El cadáver de Harry colgaba misteriosamente en el aire junto a la punta de la varita de Snape, con las gafas pegadas a su fina nariz. Gritos estallaron de la multitud. Harry. Hermione medio sollozaba, medio gritaba, y Ron gritaba, no. Y Ginny gritaba algo incomprensible en el clamor de la orden. Pero Draco observaba en silencio, el hielo se extendía por su cuerpo. Harry Potter flácido y sin vida. Los muertos en el gran comedor. Su propio padre en las escaleras de Gringotts, todo era tan sin sentido. Meses atrás, Draco se había sentado en una tienda de patatas fritas en el Londres Muggle y había visto la vacuidad de la causa de los mortífagos. Ahora las vidas de cientos habían sido vertidas en ese lugar vacío. Sabía que los que lo rodeaban nunca dejarían de luchar, aunque a la luz de sus números, parecía imposible que alcanzaran a Voldemort. Tantos más serían masacrados, ¿y para qué? La marea enemiga ascendió por el terreno y se detuvo a 20 pasos de las líneas de la orden. Durante un rato, Voldemort guardó silencio. Parecía disfrutar de los sonidos de rabia y angustia que lo inundaban, con la mirada fija en quienes lloraban y gritaban. Y cuando Draco por fin apartó la vista del cuerpo de Harry, vio que era aún peor de lo que temía. La figura de la gran serpiente seguía moviéndose tras Voldemort, revolviéndose en su jaula estrellada y encantada. Snape no lo ha hecho, susurró Ron, aturdido. ¿Por qué? Ese encantamiento, dijo Hermione, secándose las mejillas. Debe ser algo que solo Voldemort puede alterar. Entonces es imposible para cualquiera llegar hasta ella. No. Es un encantamiento activo. Si va a luchar contra todos nosotros, tendrá que dispersarlo. Hermione soltó la mano de Draco para sacar su varita. La rabia se mezclaba con el dolor en su rostro. La serpiente no debe escapar. No lo hará, murmuró Draco. Su mano se dirigió a la caja en su bolsillo, que contenía 3 colmillos de basilisco. Ahora Voldemort habló con su voz amplificada. Silencio. Y con un destello y un golpe de varita, se hizo el silencio. Se acabó. Déjalo, Snape, a mis pies, donde debe estar. Snape bajó su varita y el cuerpo de Harry se deslizó sobre la hierba. Voldemort empezó a caminar lentamente detrás de él, de un lado a otro, con su túnica silbando entre la hierba. Su rostro exangüe brillaba en la penumbra. ¿Lo ven? Dijo Voldemort. Harry Potter está muerto. Deben actuar con sensatez. Piensen en sus familias. ¿Acaso malgastarían sus vidas y las de ellos por un asesino criado entre muggles, que buscaba destruir el mundo mágico? Mentiroso. Gritó Ron. La orden también empezó a gritar, y una oleada de indignación inundó los terrenos. El hechizo se había roto, ¿pero cómo? Se preguntó Draco de repente. Voldemort volvió a arremeter con su varita. Con un segundo golpe, más fuerte, se hizo el silencio. ¿No son todos tan temerarios? Dijo la voz amplificada de Voldemort. Vamos. Aunque crean de alguna manera que el chico es inocente de los crímenes que lo han perseguido año tras año, accidente tras accidente trágico, ¿de verdad se lanzarían a la muerte por la memoria de un chico sin talento, que permitió que tantos murieran por él? Dejó de pasearse junto al hombro de Harry. Tiene que haber alguien entre ustedes que entre en razón. Tiene que haber al menos uno. Sus ojos carmesí recorrieron las filas de la orden.
Draco supo, un instante antes de que ocurriera, que la mirada de Voldemort se clavaría en la suya. La cara de serpiente fingió sorpresa, pero Draco sabía que no era una coincidencia. ¿Qué es esto? Preguntó Voldemort. Draco Malfoy, uno de mi propia casa y uno de mis mortífagos, los pocos intrépidos que han intentado durante tantos años preservar nuestras costumbres mágicas, y Draco Malfoy, de tan noble linaje, seducido por las costumbres sediciosas de la Orden. Claro que no. Ven, Draco, y vuelve a mi lado, y todo te será perdonado. Levantó su mano sin varita e hizo una seña. Protego. Pensó Draco, blandiendo su varita, pero el hechizo sin varita que Voldemort había usado penetró el encantamiento escudo. Draco era como un pez en el agua, atrapado y tirado repentinamente hacia adelante. Salió volando de entre la multitud entre los gritos de Hermione y Narcisa, y luego estaba de rodillas en la hierba, a pocos metros del cuerpo de Harry. Un silencio se apoderó de la orden tras él. El viento nocturno azotaba la hierba mientras Draco alzaba la vista hacia el rostro de Lord Voldemort. No había piedad en aquellos ojos rojos, ni compasión, ni rastro del interés que había fingido para la multitud. Me preguntaba si podría verte aquí, Draco, dijo Voldemort con ese suave siseo, que sin embargo resonó por los jardines. Pero estaba seguro de que te aliarías con la magia. Tu tía me ha dicho que tu padre fue leal hasta su último aliento, a pesar de sus defectos, sé que eres un hijo devoto. ¿Seguro que estarás al lado de la memoria de Lucius? Era una provocación. Draco intentó reprimir la punzada de rabia que sentía. Debía pensar. Debía idear un plan. La serpiente, pensó sin apartar la mirada de Nagini. Podría fingir que aceptaba la oferta de Voldemort y, al hacerlo, acceder a la serpiente. Ella estaba allí, ondulando en su jaula encantada, pero incluso si lograba apuñalarla con uno de los colmillos que llevaba en el bolsillo, ¿cómo escaparía con vida? ¿Podría idear un plan con Snape de alguna manera? ¿Podría la orden proporcionar alguna distracción? Miró por encima del hombro. La mayoría de la multitud parecía paralizada, temerosa de moverse por miedo a que Voldemort fulminara de Draco en el acto. Pero al frente, Ron y Ginny sujetaban a Hermione, mientras que el señor y la señora Weasley sujetaban a su madre. Ambos gritaban con la boca abierta. La comprensión comenzó a fluir lentamente a través de Draco. Sus pensamientos sobre conspiraciones y maquinaciones se desenredaron, dejando su mente en calma. Los retenían porque el lugar donde se encontraba estaba marcado para la muerte, tan seguramente como una tumba. Estaba arrodillado, solo, sobre la hierba oscura. Allí no recibiría ayuda. Por supuesto, Voldemort no esperaba que volviera al bando de los mortífagos. Lo había invitado a salir a la luz pública para torturarlo y humillarlo antes de su asesinato, para mostrarles lo que les sucedía a los desleales. No habría escapatoria con vida. Esta vez no. ¿Y bien? Preguntó Voldemort. Draco reflexionó. Luego se levantó, se alisó la túnica y se echó el pelo hacia atrás. Una vez se había postrado a los pies del Señor Tenebroso y suplicado clemencia. Pero Voldemort nunca volvería a arrebatarle su orgullo ni su dignidad. Mátame, entonces, si es eso lo que planeas hacer, dijo, tan frío y mordaz como siempre lo había sido en Hogwarts al hablar con alguien a quien consideraba inferior. Pero no me hagas quedarme aquí escuchándote hablar. Los ojos de Voldemort se abrieron de par en par. Se oyeron algunas risas atónitas y temerosas entre las filas de la orden tras Draco, y sintió un extraño y retorcido vuelco en el estómago, como si se lanzara por los aires en su Nimbus 2001. ¿Te atreves? Espetó Bellatrix. Alrededor de la huella de la mano quemada en su rostro, su piel se había enrojecido por la humillación. Déjame matarlo yo misma, mi señor. Déjame borrar esta mancha de mi árbol genealógico. Voldemort miró a Bellatrix con gélido desdén. Draco la vio estremecerse. Entonces Voldemort volvió sus ojos rojos hacia Draco, y supo que le aguardaba un dolor insoportable. La locura de haberle hablado al señor tenebroso como acababa de hacerlo, y aún así, moriría en una hora. ¿Por qué debía callarse? ¿Por qué no debía decir exactamente lo que deseaba? Con una oleada de dolor, Draco recordó cómo Hermione solía reírse de sus secas réplicas, tumbada boca arriba en el suelo de la biblioteca, con un cojín bajo los espirales de su cabello, un libro apretado contra su pecho. Pero no debía pensar en Hermione, o pensaría en la vida que podrían haber llevado. El futuro que había anhelado con ella parecía cruelmente cercano en ese momento, yaciendo en mil pedazos brillantes, fuera de su alcance, a milímetros de fusionarse en algo completo. Al final, había tenido el amor de su madre.
Había tenido una familia, Tonks, Remus y el pequeño Teddy. Había tenido a Pansy, Goyle y a los aliados que había hecho en la Orden. Había tenido, sobre todo, a Hermione. Y habían estado tan cerca de atravesar las oscuras nubes hacia un mundo que los aceptaría. Tal vez, pensó Draco, esto era lo que significaba convertirse en hombre. Sentir el tipo de anhelo que era más grande que él mismo. Se quedó muy quieto, esperando el Cruciatus. En cambio, oyó la suave voz de Severus Snape. Mi señor, ¿puedo sugerirle que aproveche esta oportunidad para recordarle al chico su lealtad? Parece apropiado purgar la casa Slytherin de un traidor a la sangre con el símbolo de nuestra casa. Snape volvió sus ojos negros hacia Nagini. Draco comprendió el plan al instante. Se preguntó si Voldemort lo vería, si percibiría el peligro, pero la malicia en su rostro se transformaba en excitación. La arrogancia del señor tenebroso reinaba, y solo vio una muestra deliciosamente simbólica de sadismo en un sirviente que nunca le había fallado. Bien, le susurró Voldemort a Snape. Sí, muy bien, Severus. Voldemort alzó la voz para que resonara en la fachada de Hogwarts. El joven Draco se ha ofrecido como voluntario para demostrar lo que les sucede a quienes siguen luchando cuando la batalla está perdida. Levantó su varita. Draco abrió la caja de colmillos de basilisco que llevaba en el bolsillo. No. A Draco se le revolvió el estómago. Era la voz de Hermione. El encantamiento silenciador de Voldemort se había roto de nuevo, y oyó los gritos de la orden y los pasos golpeando la hierba húmeda, y supo incluso antes de girarse que Hermione se había liberado. Que chocaría con él, agarrándolo del brazo por el codo, con el rostro surcado por las lágrimas, desafiante. Quiso decirle que regresara, que la apartara a un lugar seguro, pero era demasiado tarde. Ella ya estaba mirando a los empleados del ministerio reunidos y alzando la voz. ¿No lo ven? Exigió. ¿No entienden por qué quieren hacerle daño a Draco? Es porque solía creerse todas las mentiras que les han contado sobre los nacidos de Muggles, y griega. Y los elfos domésticos, y los hombres lobo, y el resto. Y si un Malfoy se dio cuenta de que nada de eso importa, cualquiera puede. No es demasiado tarde para que todos ustedes también vean la verdad. Se oyó otra voz. Ron cruzaba a toda velocidad la tierra de nadie para unirse a ellos. Voldemort nunca intentó salvar el mundo mágico, gritó. Ha hecho esto para apoderarse del ministerio, y ustedes se quedarán ahí parados y lo dejarán pasar. Gritos de aprobación entre las filas de la orden. Hubo agitación entre los trabajadores del ministerio. Nadie se atrevió a hablar, pero Draco vio que algunas cabezas se giraban con incertidumbre. ¿La verdad? La voz aguda y sombría de Voldemort se elevó entre la multitud. Una sangre sucia y un traidor a la sangre, responsables de cientos de muertes en la mansión Malfoy y Azkaban, buscan decirles toda la verdad. Claro que ya sabemos lo que harán si se les permite invadir una sociedad mágica ordenada. Hemos visto el daño que han causado a familias mágicas inocentes. ¿Qué considerado, entonces, por parte de estos dos criminales al ofrecerse tan libremente, es hora de que se haga justicia? Draco, Hermione y Ron sacaron sus varitas, pero los encantamientos desarmadores salieron disparados de la masa de mortífagos, demasiados para bloquearlos. Las varitas volaron de sus manos. Draco no se atrevió a rearmarse con la varita de Sauco y sí, a pesar de lo que Harry había adivinado, reconocía a Voldemort como su nuevo amo. Así que se quedó indefenso junto a Hermione y Ron. Voldemort había vuelto a alzar su varita. La mano de Hermione se tensó sobre el brazo de Draco, y él la oyó susurrar, apenas un suspiro, te amo, y él susurró lo mismo, sabiendo que sería la última vez. Sus miradas se cruzaron por un instante estremecedor, y si iba a morir allí, al menos esta sería la última. Su rostro bajo la luz de las estrellas. Mira, llamó Voldemort, y observa cómo la sangre de Salazar Slytherin protege al mundo mágico de aquellos que quieren profanarlo. La varita de Voldemort cortó hacia abajo. Se abrió una fisura en la jaula encantada de Nagini, y Voldemort siseó una orden en Parcel. El cuerpo oscuro y pesado de la inmensa serpiente se abalanzó hacia adelante. Sus fauces eran anchas y sus colmillos relucían. Estaba a 3 metros de distancia, 5, los gritos de sus aliados resonaron en el aire, y entonces Draco oyó el estruendo de pasos mientras la orden cargaba. Draco metió la mano en el bolsillo y sacó la caja. Hermione y Ron estaban listos. Todos empuñaron colmillos de basilisco, pero apenas alzaron sus armas cuando la serpiente los atacó.
Se dispersaron, esquivando su ataque mortal, y cuando los primeros hechizos comenzaron a cruzarse entre la Orden y los mortífagos, se vieron obligados a tirarse al suelo. Casi al instante, los chorros de hechizos se convirtieron en un diluvio de luz, con tantas maldiciones y maleficios que zumbaban hacia Voldemort que era imposible verlo. Draco bajó el colmillo una y otra vez, pero la cola de la serpiente se deslizó y se retorció a una velocidad frenética. Ron se abalanzó sobre la espalda de Nagini, que se retorcía, intentando sujetarla el tiempo suficiente para atravesarle la piel, pero era poderosa, con 4 metros de músculos. La cola escamosa golpeó un lado de la cabeza de Ron, derribándolo. Se tambaleó, aturdido temporalmente, y Nagini salió disparada hacia él como un rayo oscuro. Un grito vengativo surgió de la multitud que los seguía. Cuando Nagini abrió las fauces, Pansy apartó a Ron de un golpe. La primera línea de la orden los había alcanzado. Ahora, 2 figuras más se abalanzaban sobre la serpiente, sujetándole el torso con mucha más eficacia que Ron. Gregory Goyle y Neville Longbottom. Los demás se abalanzaron sobre ella. Hermione mantenía la cola de Nagini en su sitio, mientras Pansy y Ron aplastaban la cabeza romboidal contra la hierba. Draco levantó su colmillo y lo hundió en la base del cuello de la serpiente. Voldemort, que ahora se batía a duelo con media docena de sus aliados de primera línea a la vez, lanzó un grito furioso. Draco pudo ver la comprensión en su rostro al ver los colmillos del basilisco, la certeza de la traición. Una brillante luz carmesí rebotó en la varita de Voldemort, lanzando a los duelistas hacia atrás uno tras otro, y se giró hacia su derecha, con la varita en alto, listo para golpear a Snape, pero Snape ya no estaba allí. El profesor de pociones se había lanzado desde el frente de los mortífagos hacia un punto varios pasos delante de Voldemort. No estaba solo. Desde el frente de los aliados, Remus corría hacia el mismo lugar, con los ojos abiertos y una expresión de asombro que Draco no comprendió hasta que siguió la mirada de Lupin. Ambos hombres se abalanzaban sobre el cuerpo sin vida de Harry, solo que este ya no estaba inerte. Draco vio con una conmoción, como si hubiera recibido un golpe físico, que Harry metía las manos en su túnica y sacaba su varita. Él estaba vivo. Y Snape y Remus no llegaron ni un segundo antes, porque Voldemort también lo había visto. Gritó una maldición asesina, pero los hechizos brotaron de las puntas de las varitas de Snape y Remus al mismo tiempo. El hechizo de Snape elevó el suelo frente a Harry como una ola de tierra, de modo que el rayo de luz verde se hundió en la hierba. Remus había creado una barrera brillante entre Harry y Voldemort. Para cuando Voldemort la dispersó con un humo oscuro que devoró los puntos de luz, Harry se puso de pie, y Snape y Remus cerraron filas ante él, formando uno solo entre Voldemort y el hijo de Lily y James. Un gran grito se escuchó entre la multitud cuando la orden se giró hacia Harry. «Está vivo. Harry». «Espera». Gritó Harry con la varita extendida, pero unas manos lo sujetaban de vuelta a la seguridad de la multitud, y Voldemort gritaba un conjuro cuyo encantamiento hizo que a Draco le dolieran hasta los dientes, lo que provocó un crujido como un rayo que partió el aire en dos. Una masa oscura y turbulenta apareció ante Voldemort y se partió en dos. Un chorro se estrelló contra el pecho de Snape, el segundo contra el de Remus. Los 2 hombres cayeron uno al lado del otro y se quedaron inmóviles. Alboroto. La multitud se abalanzó sobre ellos, y sus primeras filas chocaron con las de los mortífagos. Draco seguía agarrando el colmillo de basilisco con una mano inerte, mientras la otra se extendía sobre la piel escamosa de Nagini. Le zumbaban los oídos. Sabía que Remus y Snape estaban muertos, pero no podía apartar la mirada de sus cuerpos. Vio a Remus irrumpir en la sala del cuartel general, pronunciando el nombre de Teddy. Vio al niño Snape agazapado entre los arbustos de aquel patio de recreo décadas atrás. Entonces Hermione lo ayudó a ponerse de pie, con un moretón morado en la mejilla, y le puso una varita en la mano. Pero mientras estaban espalda con espalda, preparándose para luchar, Draco oyó un extraño sonido, como el aullido de 1000 perros, que resonaba desde el cielo. Inclinó la cabeza hacia arriba y sintió que se le paraba el corazón. Charlie Weasley se abalanzaba a la cabeza de 50 jinetes de dragoncillos, gritando en francés y luego en búlgaro a 100 jinetes de escoba que flanqueaban a los dragoncillos. Delgadas y potentes llamaradas se dirigieron hacia las filas traseras de los mortífagos, y los que quedaron atrapados en las llamas corrieron hacia el lago, gritando. Otro ruido, como un trueno, resonó desde los confines del terreno. Centauros, testrales e hipogrifos salían al galope del bosque prohibido. Y en la puerta de Hogwarts, Aberforth Dumbledore lideraba una oleada de refuerzos a pie.
Las familias de los estudiantes, los cientos y cientos que habían estado apoyando las actividades de la Orden desde todo el país durante meses. ¿Dónde se ha metido Harry?, gritaba Hermione. Al otro lado del cuerpo caído de la serpiente, Ron miraba a su alrededor con desesperación, forcejeando, aún sin poder ponerse de pie. Solo entonces Draco vio que Pansy yacía inerte contra Ron, con los ojos entrecerrados. Dos manchas oscuras se extendían por su costado. Cuando apartó a Ron, Nagini la mordió. Un escalofrío recorrió a Draco. Intentó acercarse, pero su madre lo sujetó del hombro y tiró de él hacia atrás justo cuando una maldición naranja brillante pasó a su lado. Golpeó a un mortífago que iba muy cerca. Oyó el crujido de huesos y un aullido de dolor. Draco echó un vistazo atrás, él y su madre agarrados de los antebrazos, y vio a Bellatrix a 10 pasos de distancia, con los ojos brillantes de sed de sangre. Vio cómo sus labios formaban la palabra finalmente, un gruñido silencioso perdido en el caos. Levantó su varita y, aunque no lanzó ningún hechizo, los luchadores se apartaron, sin que nadie se atreviera a interponerse entre Bellatrix Lestrange y su presa. Mientras los últimos presentes despejaban el espacio entre ellos, lanzándose a duelo en su periferia, Draco, Narcisa y Hermione se enfrentaron a Bellatrix hombro con hombro. Empezaron a batirse en duelo. Bellatrix movía tan rápido que parecía inhumana. Su túnica era un remolino oscuro. Apenas Draco había pensado en los hechizos Incarceroso, Aturdir, Levicorpus cuando ella los desvió. Sus propias maldiciones abrieron profundas heridas en la tierra a sus pies. Prendieron fuego a la hierba. Una le incrustó un doloroso corte en el costado. Draco ahogó un gemido de dolor. Sabía que si Hermione o su madre se tomaban el tiempo de mirarlo, estaban muertas. Entonces Bella blandió su varita hacia el cuerpo caído de la serpiente. Draco se tambaleó hacia atrás horrorizado al ver que su cuerpo de 3,5 metros reanimó, con sus fauces abiertas, goteando y chasqueando, y sus colmillos apuntándoles. Sectum sempra. Gritó Draco, bajando la varita. El cuerpo de la serpiente se deshizo con la fuerza de la maldición cortante. Apenas había caído su marioneta, Bellatrix les lanzó nuevas maldiciones. Pero ahora otros dos habían visto ecos en los hechizos y se lanzaron al duelo. Billy Jim y Weasley, lívidos de dolor. Bajo su embestida, Bellatrix empezaba a perder terreno. El hechizo de Hermione le quemó la manga. El hechizo de Bill le atrapó el brazo izquierdo en una cuerda conjurada. «Basta ya, Bella», gritó Narcisa, con el rostro enjuto y contraído. Se acabó. La mirada desenfrenada de Bella se posó en su hermana. Mostraba los dientes, con el odio y la desesperación grabados en cada centímetro de su expresión. Con la huella de la mano del Señor Oscuro grabada en su rostro, Draco supo que había perdido su favor para siempre, y por lo tanto, lo había perdido todo. Ella apuntó su varita no a Narcisa sino a Draco. Avada, gruñó. Draco levantó su varita para invocar alguna obstrucción, pero antes de que Bellatrix pudiera terminar el encantamiento, un chorro de llama roja oscura salió disparado de la varita de Narcisa y quemó el pecho de su hermana. Bellatrix giró hacia atrás. Cayó al suelo, a pocos pasos del lugar donde Voldemort se batía en duelo con McGonagall, Kingsley y Slughorn. Draco miró fijamente a su madre. El rostro de Narcisa estaba surcado de furia fría, con los ojos brillantes mientras bajaba la varita. Draco oyó, más que vio, el choque de Voldemort contra el cuerpo de Bellatrix. La ira del Señor Tenebroso estalló con la fuerza del fuego de un dragón. Un cráter se abrió a su alrededor, extendiéndose hacia el suelo, con jirones de tierra y hierba ensangrentada esparciéndose hacia afuera. McGonagall, Kingsley y Slughorn salieron despedidos hacia atrás por los aires. Mientras se despejaba, y Voldemort buscaba víctimas a su alrededor, una voz dijo: «Suficiente». Harry salió al cráter, a la tierra oscura y blanda, y Draco supo al instante qué hacer. Sacó la varita de Sauco de las profundidades de su túnica y se abrió paso entre la multitud, que se movía para formar un inmenso círculo alrededor del lugar de la explosión. Entonces dijo Voldemort: «El niño que vivió, vino a morir, ¿detrás de quién te esconderás esta vez, Potter?». Nadie dijo Harry. Se acabaron los escudos y los salvavidas. Esto tiene que acabar así. Oh, no creo que nadie aquí se lo crea. Voldemort giró la cabeza como para contarle a la multitud una broma. Todos sabemos que por donde pasa el niño que vivió, otros caen a su alrededor. ¿Quién será esta vez, Potter? ¿A quién me permitirás matar después para tu propia supervivencia? No vas a matar a ninguna de estas personas, dijo Harry alzando la voz. No volverás a tocarlos.
Solo somos tú y yo, Ridley. Tú, yo, y esto. Miró hacia atrás cuando Draco se acercó al borde del cráter y colocó la varita de Sauco en la mano de Harry. Voldemort contempló la varita un buen rato. Entonces, su boca, que parecía un corte, se dibujó en una terrible sonrisa y empezó a reír. Su risa resonó por los jardines, sobre el lago. La varita de Sauco, por fin. Siseó. El destino favorece hoy a Lord Voldemort. Sí, Potter. Enfréntate a mí con la varita de Sauco y verás cómo le rinde homenaje a su verdadero amo. Cuento con eso, dijo Harry. La sonrisa de Voldemort se torció. Niño ingenuo. ¿No me viste derribar a Severus Snape, el último dueño de la varita de Sauco? ¿No ves? Se interrumpió. Había señalado con un dedo esquelético la pendiente del terreno, hacia el lugar donde yacían Snape y Remus, a pasos del cuerpo destrozado de Nagini. Pero los cuerpos de los dos hombres ya no estaban allí. Como dije, Ridley, dijo Harry en voz baja. Giró la cabeza un poquito, y al ver que Draco también miraba en esa dirección, se quedó boquiabierto. Allí estaban, abriéndose paso entre las filas de la multitud. Remus Lupin y Severus Snape, sostenidos por los profesores de Hogwarts, cada uno con una venda en el pecho, pero cada uno indudablemente vivo. Los ojos rojos como la sangre de Voldemort se abrieron de par en par. Volvió a mirar a Harry, esperando la explicación que debía llegar, y comenzó a rodear el cráter, con Harry moviéndose frente a él. ¿No te diste cuenta de que tus encantamientos silenciadores no pudieron detenerlos? Preguntó Harry. ¿No sabías lo que eso significaba? Hice lo que mi madre hizo por mí. Entré en ese bosque a morir por ellos, y griega. Pero no lo hiciste. Sí, dijo Harry en voz baja. He estado allí, en ese lugar que tanto temes. He estado a las puertas de la muerte. Y he visto en qué te convertirás. Voldemort apuntó su varita a Harry casi convulsivamente. Era evidente que ni siquiera la reaparición de Snape y Remus lo había perturbado tanto como esas palabras. ¿En qué me convertiré? ¿Crees que tú, un chico sin un talento mágico excepcional, puedes vencerme, cuando soy el dueño de la varita que tienes en la mano? Quizás Snape sobrevivió, pero yo lancé la maldición que lo atacó. ¿Aún no lo entiendes, Ridley? ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Sé cosas que tú no sabes, Tom Ridley. Sé muchas cosas importantes que tú desconoces. ¿Quieres saber algunas antes de que cometas otro grave error? Voldemort siguió dando vueltas. No hace falta que me digas que Snape demostró ser un traidor y un necio al final. Miró hacia el borde del cráter, pero Snape se había fundido entre la multitud. Por supuesto que intentó engañarme, adueñarse de más poder. Esas cosas no son difíciles de entender, Potter. El poder no tuvo nada que ver. Perdiste la lealtad de Snape en cuanto empezaste a perseguir a mi madre nacida de Muggles, porque la amó casi toda su vida, desde que eran niños. ¿No recuerdas que te pidió que le perdonaras la vida? La deseaba, eso era todo, se burló Voldemort, pero cuando ella se fue, estuvo de acuerdo en que había otras mujeres, y de sangre más pura, más dignas de él. Claro que te lo dijo, dijo Harry, pero era espía de Dumbledore desde el momento en que la amenazaste. Ha estado trabajando en tu contra desde entonces, porque Dumbledore entendía lo que tú no podías entender. Dumbledore, espetó Voldemort. Dumbledore yace muerto en este mismo terreno. Voldemort lanzó una mirada despectiva hacia la orilla del lago, donde la tumba blanca era una sombra gris en la penumbra. Mira lo bien que le sirvió la comprensión a Dumbledore cuando Snape lo mató, parecía incapaz de evitar que la verdad saliera a la luz por orden mía. Te equivocas otra vez. Snape no mató a Dumbledore por orden tuya, Ridley. Planearon su muerte juntos. Harry levantó la varita de Sauco. ¿Ya lo ves? Voldemort merodeaba por el borde del cráter, con la atención fija en la varita de Sauco. Muy bien, entonces sugieres que Dumbledore murió siendo el último dueño de la varita de Sauco. Pero eso no te servirá de nada, Potter. Eso significa que nos batiremos en duelo solo por habilidad. Te estás olvidando de algo, dijo Harry, deteniéndose junto a Draco. Había cerrado el círculo. ¿Soy yo? Preguntó Voldemort. ¿Qué será? Yo, dijo Draco. La satisfacción lo recorrió al ver que los pasos de Voldemort se ralentizaban y luego se detenían. Su rostro se llenó de sospecha. Harry miró a Draco, y Draco también se adentró en el cráter. ¿Recuerdas la tarea que me encomendaste cuando me diste esto? Draco se arremangó la túnica para revelar la marca tenebrosa despojada de su poder. Bueno, casi lo hice. Desarmé a Dumbledore.
Me convertí en el dueño de la varita de Sauco. ¿Y aún así no lograste matarlo? Siseó Voldemort. No lograste matar a Dumbledore, cuando yo te habría recompensado más allá de cualquier otra cosa. Elegí a Dumbledore porque vi cómo recompensas a tus seguidores, dijo Draco con voz aguda y clara. Mira a mi padre. Mira de Bellatrix. Vivió para complacerte. Los rostros se volvieron hacia el cuerpo destrozado de Bellatrix en la cresta del cráter, con la marca roja estampada en su rostro. Mírame, dijo Draco, mirando el rostro fantasmal de Voldemort. Me enviaste a mí, un joven de 16 años que te habría sido leal, a morir. Y ahora vas a pagar el precio, porque esta noche, Potter se apoderó de esa varita, y lo hizo a través de mí. Voldemort había permanecido impasible ante las palabras de Draco. Ahora, sin embargo, esbozó una leve sonrisa. Una fantasía infantil. Si Potter vino a mí en el bosque como el dueño de la varita de Sauco, entonces su lealtad es, sin duda, hacia mí. Voldemort alzó su varita. Con esta varita le lancé la maldición asesina. Es evidente que tenías un último as bajo la manga para aferrarte a la vida, Potter, pero todo se reduce a esto. Te asesté un golpe. Demostré ser superior a ti. No pudiste defenderte de mí, te arrojé a la tierra por mi fuerza, y la varita reconocerá mi poder. Harry negó con la cabeza. No se aprende de los errores, ¿verdad, Ridley? No es que no pudiera defenderme. Es que elegí no hacerlo. ¿Crees que eso cambia algo? Espetó Voldemort. Es la misma clase de debilidad. Marca la diferencia. Que mi madre muera por salvarme, que Dumbledore muera como él y Snape planearon, que yo entré en ese bosque, no son accidentes. Significa que no dominaste a ninguno de nosotros. Significa que hemos elegido cómo vivimos o morimos, y por qué vivimos o morimos. Harry levantó la varita de Sauco y la apuntó a Voldemort. Significa que nunca me venciste esta noche, Ridley. Hiciste exactamente lo que quería que hicieras. No le temo a la muerte. ¿Y tú? Un fuerte viento azotó entonces los terrenos en penumbra, arrancándole el pelo de la frente a Draco, haciendo que sus túnicas ondearan y sus extremidades temblaran con el frío. El grito de Harry y el chillido de Voldemort se mezclaron en el aire oscuro, y los hechizos que salían de las puntas de sus varitas los iluminaron. El de Harry, radiante de concentración y seguridad, el rostro de Voldemort, una mancha verdosa. Avada Kedavra. Expelliarmus. Los dos hechizos colisionaron con una erupción de llamas doradas, abrasando la tierra en el centro del cráter. La multitud retrocedió ante la brillante luz, pero entre sus dedos, Draco vio cómo el chorro verde rebotaba hacia atrás, contra el poder de la varita de Sauco, que no había reconocido la fuerza, sino la intención. No el poder de la dominación, sino el de la autoposesión. Tom Riddle golpeó la tierra con una mundana irrevocabilidad, su cuerpo débil y encogido, las manos blancas vacías, el rostro serpenteante vacío e ignorante. Voldemort estaba muerto, abatido por su propia maldición. Un segundo de silencio estremecedor, la conmoción del momento se interrumpió, y entonces el tumulto se rompió cuando los rugidos de los observadores rasgaron el aire. La multitud se abalanzó sobre el cráter para rodear a Harry, y Draco retrocedió, abrumado por la sola visión, la forma en que extendían los brazos y manos para tocar a Harry, la forma en que gritaban y lloraban por él. En el borde del cráter cercano, un anciano había caído de rodillas, sollozando, con una mano extendida sobre el rostro. Otros se abrazaban. Draco estiró el cuello, intentando buscar en la confusión. ¿Dónde estaba Hermione? Más lejos del epicentro, gritos y destellos de luz de hechizo aún marcaban la noche mientras las fuerzas de los mortífagos intentaban abrirse paso a la fuerza, pero ahora eran ellos los que estaban en inferioridad numérica, y muchos en el ministerio habían dejado caer sus varitas ante la verdad de la traición de Voldemort, con las manos en alto. Entonces la oyó. Draco. La voz de Hermione resonó entre la multitud desde donde yacía la serpiente. ¿Dónde? Recordó con un escalofrío de miedo, Ron y Pansy aún yacían. Harry. Draco miró hacia atrás para ver si podía arrastrar a Harry, pero un grupo numeroso de miembros de la orden seguía rodeándolo, gritando y apretándolo. Los Weasley y Hagrid, los profesores de Hogwarts, Luna y Neville y el resto del ejército de Dumbledore. Draco sabía que no debía intentar quitárselos de encima. Así que se giró solo y se abrió paso entre la multitud hacia la voz de Hermione. Sus aliados lanzaban sus últimos gritos de guerra mientras perseguían a los mortífagos por el campo, aturdiendo a muchos y persiguiendo a otros que intentaban huir. Draco llegó al cuerpo de la serpiente y la vio. Hermione estaba de pie, varita en mano, con el cabello ondeando al viento.
Su expresión era casi salvaje. Tenía la boca seca como un pergamino. Chocaron en una dolorosa maraña de extremidades. Draco la sintió temblar, y también le caían lágrimas de los ojos. Se desplomaron en el suelo, separándose para acurrucarse con Ron y Goyle junto a Pansy. Estaba flácida y pálida. ¿Está? Preguntó Draco. No la toques, dijo Ron con fiereza, intentando contener las lágrimas sin éxito. No. Por aquí. Dijo una voz aguda desde arriba. Todos alzaron la vista y vieron a Narcisa bajando apresuradamente de la puerta principal, seguida por Madame Pomfrey. La enfermera tenía una venda en el cuello. Las dos mujeres se agacharon junto a Pansy. Solo tras un minuto de insistencia, Ron la soltó, permitiendo que Madame Pomfrey la colocara en el césped. La enfermera rozó con su varita el cuello de Pansy y luego la herida. Cortó la túnica de Pansy sobre la mordedura y aplicó una poción que brillaba con un violeta pálido, luego volvió a tocar la herida con la punta de la varita. Todas observaron en silencio, temiendo a lo que pudiera decir. Finalmente, Madame Pomfrey bajó su varita. Necesitará tratamiento inmediato para asegurar que no haya daños permanentes en los nervios. Draco cerró los ojos y sintió que el miedo se disipaba. Ella estaba viva, iba a estar bien. Su corazón latía débilmente. El dolor en el costado por el corte de Bellatrix era un latido lento y palpitante. Ron graznó, pero no pudo articular palabra. La señora Pomfrey se levantó. Volveré enseguida. Puede que me lleve un tiempo encontrar un medimago que pueda ayudarme a transportarla. La poción debería controlar los síntomas por ahora. Por favor, muévala lo menos posible, señor Weasley. Ella se marchó apresuradamente. La vieron marchar y luego, al unísono, contemplaron el terreno en silencio. Los cuerpos de los caídos, tanto los suyos como los del enemigo, eran transportados al gran comedor. Se extinguían los fuegos, el desorden de las transformaciones se convertía en tierra, piedra y hierba. Aquí y allá, Draco vio grupos como los suyos, grupos de 3, 6 o 12 sentados, temblando, en el terreno. Eran grupos de seres queridos, familias y amigos, acurrucados en el amanecer inminente del nuevo mundo. Tras unos minutos, Draco se dio cuenta de que la masa que rodeaba a Harry en el cráter finalmente se había disipado. Apenas tuvo tiempo de preguntarse a dónde había ido cuando Harry salió de debajo de la capa de invisibilidad ante ellos, cubierto de tierra y con aspecto exhausto. ¿Te deshiciste del club de fans, Potter?, preguntó Draco. Pero supongo que nunca lo harás después de esto. Podrías acabar con uno tú también, dijo Harry. Todos se pusieron de pie. Ron y Hermione abrazaron a Harry, y luego él les estrechó la mano a Draco, Goyle y Narcisa. Pero estaban demasiado cansados para mantenerse en pie. Se dejaron caer de nuevo en la ladera del terreno. Hagamos algo al respecto, dijo Draco, señalando el cuerpo de la gran serpiente que yacía frente a ellos. Hermione levantó su varita mientras él alzaba la suya. Empezaron a hacer movimientos suaves con las varitas, de un lado a otro, sobre el cuerpo. La tierra se movió bajo los restos de la serpiente, girando, rodando, y el último Horcrux se hundió en el suelo, hundiéndose cada vez más con cada pasada. Pronto solo quedó una franja de tierra oscura y recién removida, como recién labrada. Draco y Hermione bajaron sus varitas. Todos respiraron hondo. Draco no se había dado cuenta hasta que enterró a la serpiente, pero el olor a sangre flotaba en el aire. Ahora el viento soplaba con fuerza, fresco, frío y dulce, llevándoselo. No parece real, ¿verdad?, preguntó Hermione en voz baja. No, dijeron Draco, Ron, Harry y Goyle al unísono. Una risa se extendió entre ellos, pero fue contenida. La batalla seguía sobre ellos como un hechizo. Y, sin embargo, también hubo alivio, el tipo de alivio que tocó a Draco hasta los huesos. Una ausencia de miedo que no había sentido desde quinto año, y que entonces no había sabido cómo apreciar. El agotamiento en el cuerpo de Draco era tan profundo que estuvo a punto de caer de bruces en el suelo y perder el conocimiento. Lo único que lo mantenía en pie era la mano de Hermione en la suya y la necesidad de contemplar el amanecer. Porque el amanecer ya estaba a punto de amanecer. Aunque el paisaje a su alrededor permanecía en sombras, el color volvía a impregnar la hierba, el lago y las piedras de Hogwarts tras ellos. Pero es real, murmuró Draco a Hermione. Se acabó. No. Se llevó la mano de él a la boca y apretó los labios contra sus nudillos, con los ojos cerrados. Está a punto de empezar. Parkinson y sí, lesiones causadas por criaturas, dijo la bruja de bienvenida con aspecto agobiado en la recepción de San Mungo.
Primer piso, pabellón Hipólita Morton. Apuntó con la pluma hacia la guía del piso y levantó la vista por primera vez desde que Hermione y Draco se detuvieron ante el mostrador. La pluma de la bruja rubia se congeló en el aire. Espera. Estás. Gracias, dijo Hermione rápidamente, tirando de Draco hacia las puertas dobles. Los ojos de Draco brillaron divertidos. ¿Ya te aburriste de la adoración a los héroes? Draco, dijo Hermione con su tono más digno, me gustaría al menos intentar cumplir con nuestro horario. Ya vamos tarde, y seguro que estará a reventar. ¿Lo ves? El pasillo tras las puertas dobles era un caos. Los visitantes se arremolinaban entre los sanadores con túnicas verde lima. La multitud era tan densa que los retratos en las paredes eran casi invisibles. Les tomó varios minutos de excusas y pisadas para llegar a las escaleras, y para cuando llegaron, un torrente de murmullos los seguía. Cabezas giradas. Cuellos estirados. Hermione se agachó en la escalera con alivio. Las escaleras estaban igual de concurridas, sobre todo con gente de camino al cuarto piso, daño por hechizos, pero al salir a la planta de heridas inducidas por criaturas, encontraron un camino más despejado. Pronto entraron en la sala Hipólita Morton, un pasillo de camas casi vacío, separado por cortinas vaporosas y flotantes. Hermione, Malfoy, llamó la voz de Ron desde el centro de la sala. Por aquí. Se acercaron a la cama en cuestión y encontraron a Ron, Harry y Goyle reunidos junto a la cama de Pansy. Pansy estaba sentada en la cama con aire de aburrimiento, con un ejemplar del Witchweekly abierto sobre su regazo. Tras intercambiar abrazos y saludos, Draco y Hermione acercaron 2 sillas más al pie de la cama. ¿Qué pasó, Pansy? Preguntó Hermione, intentando no parecer demasiado preocupada. Draco miró sus vendajes. Pensé que te darían el alta el lunes. Sí. Pansy también miró con resentimiento el vendaje. De repente, aparecieron muchos moretones, así que me están haciendo más pruebas. Al parecer, estaré aquí al menos una semana más. Ah, bueno, dijo Ron con deliberada indiferencia. ¿Más tiempo para aprender? ¿Qué era? Estiró el cuello para leer la portada del semanario de brujas. 7 maneras de hechizar a ese mago especial sin varita. Es una lista inútil, dijo Pansy. Ni siquiera mencionan la posibilidad de una condena en Azkaban. Todos alrededor de la cama rieron, las orejas de Ron adquirieron un tono rojo de satisfacción y Pansy pareció ligeramente animada. Hermione volvió a mirar de reojo a Ron, que tenía ojeras como las de Pansy. Tras la batalla, Pansy permaneció 2 semanas en la enfermería de Hogwarts. San Mungo estaba tan lleno de heridos que cualquier herida leve había sido enviada a otros hospitales menos equipados del país. Y aunque la mordedura de Nagini no había empeorado en Hogwarts, Madame Pomfrey tampoco contaba con los recursos para curarla. Finalmente, a mediados de junio, tras experimentar efectos secundarios preocupantes, la trasladaron a San Mungo. Durante todo ese tiempo, Ron la había visitado casi a diario, incluso pasando algunas noches junto a la cama de Pansy. Un montón de pertenencias de ambos se había acumulado en la mesita de noche. Tarjetas de felicitación hechas a mano por los hermanos menores de Pansy, el destartalado juego de ajedrez de Ron, 2 imponentes ramos de té Onoto y Blaise Zabini, un fajo de ejemplares trimestrales de Quidditch que podrían haber pertenecido a cualquiera de los dos. Pansy era una gran fan de los Falmouth Falcons, para indignación de Ron, y un frasco lleno de escamas de dragón opalinas que Charlie le había regalado a Ron y que Pansy había estado transformando en joyas. Oyeron la puerta al fondo de la sala abrirse y cerrarse. ¡Caramba!, exclamó Ron, poniéndose de pie de un salto. Son ellos. La expresión de Pansy apenas cambió, pero los músculos de su garganta se tensaron como si estuviera intentando tragar y no pudiera. ¿Tus padres?, preguntó Draco en voz baja y rápida. Pansy asintió brevemente. Oh, no, dijo Hermione, poniéndose de pie de un salto. Ojalá no hubiéramos llegado tarde. Mejor les damos un poco de privacidad. Todos sabían que Pansy no había hablado con sus padres desde que se mudaron a la sede de la Orden a principios de marzo. Incluso las tarjetas de sus hermanos habían llegado de lechuzas postales en lugar de la lechuza de la familia Parkinson. Ron y Goyle también se levantaron. No se muevan, advirtió Pansy, agarrando las manos de Ron y Goyle, pero ellos las esquivaron. Ron, Gret. Estarás mejor solo, dijo Goyle con su tono solemne. Hermione aún se estaba acostumbrando a oír a Goyle hablar con frases completas.
Cada palabra era deliberada, como si requiriera su máxima concentración, y había una forma en que mantenía el contacto visual mientras hablaba que hacía que sus palabras resultaran pesadas. Él también estaba en proceso de reconciliarse con sus padres. Su padre permanecía en el cuarto piso, recuperándose de los últimos efectos del fuego demoníaco. Hermione escuchó a Ron decir en voz baja mientras se apresuraba a alejarse. Estamos afuera, ¿de acuerdo? Hermione balbuceó un hola a los Parkinson al pasar, sin mirarlos a los ojos. Creía que nunca volvería a mirar a los padres de Pansy sin pensar en ella y Draco en el Ministerio de Magia. En el pasillo, esquivaron a un sanador que acompañaba a un paciente con una trompa de elefante por nariz. Supongo que tardarán un rato, dijo Ron disculpándose. No te preocupes, dijo Harry, mirando su reloj. De todas formas, debería ir al callejón Diagon. Hermione, Draco, ¿iban ustedes dos por ahí también? Draco asintió. Volveremos mañana, Weasley. Miró con recelo la puerta de la sala. Y para presenciar las consecuencias. Todo irá bien, dijo Ron con ánimo, aunque casi parecía que intentaba convencerse a sí mismo. Sigue. Y toma la salida trasera. Así hay menos gente. Desaparecieron en una calle lateral cercana. Pronto, Hermione, Draco y Harry subían por el callejón Diagon. Se perfilaba un verano cálido y estable, con largos días de sol, y se dieron el gusto de probar helados en Fortescue. La tienda ahora tenía una placa conmemorativa a Florian Fortescue colgada en la pared. Todos dudaron un momento antes de continuar su camino. Me enteré de que por fin lo encontraron la semana pasada, dijo Hermione en voz baja. Me refiero a Florian Fortescue. Leí en el Profeta que sus restos fueron encontrados en los terrenos de la casa Lestrange. Se tardaron bastante, dijo Harry. Desapareció a principios de sexto. Me sorprende que hayan encontrado algo, con la forma en que está el ministerio, dijo Draco, mirando con desdén un puesto del Profeta. Shacklebolt no puede cargar con todo el asunto. Harry y Draco empezaron a debatir cómo se había reformado la oficina de Aurores y qué consecuencias había tenido el nombramiento de Kingsley como ministro interino para el departamento de aplicación de la ley mágica, pero Hermione seguía pensando en aquella pequeña placa plateada en la pared con el nombre de Fortescue. Le picaban los ojos. Era extraño lo que le pasaba por debajo de la piel últimamente, mientras que otras la pasaban como una brisa. Inevitablemente, se detuvieron en medio del callejón Diagon durante el camino. Brujas y magos, entre lágrimas, estrecharon la mano de Harry, y casi siempre hacían lo mismo con Hermione y Draco. Sobre todo acompañando a Harry, era imposible confundirlos con nadie más que dos de los miembros más prominentes de la Orden del Fénix. Hermione Granger, antigua indeseable N2. Y Draco Malfoy, una de las dos únicas personas que traicionaron la marca y sobrevivieron. No es justo, ¿sabes? Resopló Hermione tras el quinto o sexto encuentro. Verás nuestros nombres en el Profeta una y otra vez, pero te darás cuenta de que no han entrevistado a Remus, a Hagrid ni Dobby. Frunció los labios. Me pregunto qué podría estar impidiendo que el mundo mágico se tome en serio sus contribuciones. Déjame adivinar, dijo Harry con un suspiro. Hablo en serio, Harry. He leído el Profeta de principio a fin todos los días desde que despidieron a la mitad del personal y volvieron a publicar. No hay ni una sola mención de las contribuciones de elfos domésticos, goblins o semihumanos a la orden. Ni una. Dijo furiosa. Escribe un editorial, dijo Draco. El Profeta se desvivirá por ser el primer editor de la heroína de guerra Hermione Granger. No es mala idea, dijo Harry. Hermione suspiró. No, no es suficiente. Intenté durante años que la gente me escuchara con pedo, de verdad creo que la única manera de lograr un cambio real es volver a Hogwarts para los éxtasis y dedicarme a ello. Hermione sabía que Draco también tenía la intención de regresar a Hogwarts para cursar séptimo año, sobre todo porque le interesaba el trabajo en el ministerio, y este necesitaría mucho tiempo para reformarse. Habían hablado de ello a menudo durante los meses posteriores a la batalla, en las tranquilas tardes en casa de los Zabini, donde Draco y su madre se alojaban mientras buscaban un nuevo hogar. El señor y la señora Weasley también habían insistido en invitar a Hermione, Draco y Harry a desayunar cada 2 fines de semana, donde ella los acosaba sin descanso con sus planes de futuro. Pero ya estaban a mitad del verano, y Harry aún no había dado señales de regresar a Hogwarts. Hermione y Draco lo miraron. Parecía pensativo. ¿Y bien? Preguntó Draco. ¿Qué vas a hacer, Potter? ¿Escribir unas memorias que sean un éxito de ventas? Harry se frotó la nuca.
De hecho, le he estado escribiendo una lechuza a Kingsley. La oficina de Aurores ha estado intentando localizar al resto de los mortífagos. Cientos de partidarios de Voldemort se han ido a otros países o se han escondido. Kingsley me preguntó si quería unirme a la causa, y le dije que sí hace unos días. Harry. Hermione intentó fingir entusiasmo, pero algo parecido a la consternación la invadía. Eso es, bueno, eso es. Draco no fingía emoción. ¿De vuelta a la carga? Suspiró. ¿No estás cansado de arriesgarte? Ahora es diferente, argumentó Harry. Ya no nos enfrentamos al mundo entero. Y tenemos que terminar la obra. Supongo, dijo Hermione lentamente. También tenemos que reparar todo el daño que los mortífagos hicieron con su propaganda. Harry asintió. Además, iré a Hogwarts. Supongo que Ron también se unirá a los Aurores, pero iremos a verte tan a menudo como podamos. Miró hacia la calle, hacia su destino. Y, obviamente, hay un estudiante nuevo al que tendremos que vigilar. Se detuvieron frente a Ollivanders y miraron por las ventanas. Hermione vio a Ollivander sentado tras la caja, acompañado de una rubia que meneaba la cabeza. Luna había aceptado ser su asistente durante el verano, lo cual le convenía, ya que podía visitar a su padre en San Mungo con mucha más facilidad desde el callejón Diagon. Tanto ella como Ollivander se despedían de una figura que se agachó por la puerta, radiante. Harry. Tronó Hagrid, saludando con la caja larga, delgada y polvorienta en la mano. Hermione. Draco, qué gusto verte, qué gusto verte. Le dio a Draco una palmada en el hombro que lo hizo tambalearse. ¿Podemos verla, Hagrid? Preguntó Hermione con entusiasmo, señalando la caja. Hagrid levantó la tapa para revelar una varita cuyo mango era tan grueso como la muñeca de Hermione. Claro que sí. De roble, como la primera. 18 pulgadas, y un núcleo de fibra de corazón de dragón. Es fantástico, dijo Harry con una sonrisa. Hagrid resopló ruidosamente mientras guardaba la caja en el fondo de su abrigo. Nunca pensé que me dejarían terminar mis estudios en Hogwarts. Dumbledore presentó una petición después de que limpiaras mi nombre en segundo año, Harry, pero el ministerio la pospuso. No quería admitir que habían culpado a la persona equivocada por abrir la cámara, ¿entiendes? Pero supongo que Kingsley y Minerva tuvieron algo que ver con esto. Hermione sonrió radiante. ¿Es cierto que Charlie va a encargarse de tu puesto de cuidado de criaturas mágicas? Ya me he mudado, dijo Hagrid, asintiendo. Solo que él vivirá en el castillo y yo me quedaré en mi cabaña. No creo que haya un dormitorio donde pueda quedarme. Sonrió tímidamente. Claro, tendrán que buscar un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Sí, dijo Draco. Es Remus. Tonks me envió una lechuza esta mañana para decírmelo. Oh, bien, suspiró Hermione. Pensé que podría ser Snape. Hagrid se rió entre dientes. No. Para ser sincero, no estoy seguro de que Snape vuelva a dar clases. Minerva todavía tiene sus clases de transformaciones, y también tiene a Slughorn en pociones. Así que le ha pedido a Snape que se quede como subdirector, sin puesto de profesor. Bien, dijeron Hermione y Harry juntos, mientras Draco parecía ligeramente decepcionado. Bueno, escuchen, dijo Hagrid, dándoles otra palmadita fuerte en los hombros a Hermione y Draco. Los veré el viernes para la fiesta de cumpleaños de Harry, ¿no? Tengo una lista de suministros que necesito revisar. Bien, dijo Harry, tomando la lista de la mano de Hagrid. ¿Has ido a la botica? Hagrid se movía de puntillas, haciendo temblar un banco cercano sobre los adoquines. Todavía no. Vámonos entonces, dijo Harry, y con una sonrisa por encima del hombro hacia Hermione y Draco, él y Hagrid regresaron juntos al callejón Diagon. Hermione dejó escapar un suspiro lento y sintió que Draco hacía lo mismo a su lado. ¿Listo? Preguntó. Sí, creo que sí, dijo Hermione mientras giraban y se dirigían hacia el callejón Diagon. Pero va a ser extraño. ¿Y si alguno de nosotros se siente abrumado, simplemente usamos una palabra en la conversación? Draco asintió. ¿Aritmancia? Perfecto. Hermione tragó saliva. Pero, no, creo que estaremos bien. Al fin y al cabo, ya hemos estado en la madriguera media docena de veces. Aún así, al ver sortilegios Weasley, Hermione sintió que se le aceleraba el pulso. La última vez que había estado en ese edificio, se habían desaparecido en la oficina de Fred y George desde Oxmead el día del funeral de Dumbledore. Se imaginó el piso de encima de la tienda, repleto de fotografías de los Weasley y muebles demasiado finos.
El funeral de los gemelos fue pequeño y privado, y tuvo lugar en el campo cerca de la madriguera, donde los Weasley solían volar en escobas de niños, sobrevolando estanques y hierbas. Las semanas posteriores a la batalla fueron tan de luto que se consideró mejor mantener el monumento conmemorativo de los gemelos cerca de la familia y la orden. Aún así, cientos de cartas y paquetes de condolencias llegaron a la madriguera a lo largo de las semanas. Algunas provenían de estudiantes y profesores de Hogwarts, otras de fans de la tienda, y otras de aliados de la orden que habían escuchado de Daily Potter, encontrando fuerza y consuelo en las transmisiones de Fred y George. A Hermione se le hizo un nudo en la garganta al detenerse frente a Sortilegios Weasley. El espectáculo era tan vibrante como siempre, con un naranja que contrastaba brillantemente con el verde y el morado. Gran reapertura. Decía un cartel cuyas letras crujían y resonaban. Espero que ambos estén dentro, dijo Hermione mientras entraban a la tienda, que estaba incluso más llena que la de San Mungo. Sí, lo son, dijo Draco, señalando hacia el fondo. Detrás de la caja registradora, Ginny Weasley los vio y los saludó con una sonrisa. A su lado, escribiendo en un portapapeles flotante con una mano y ajustándose las gafas de pasta con la otra, estaba Perky. Ron le había contado a Hermione cómo había sucedido todo esto. Después del funeral, hubo una discusión familiar sobre qué hacer con la tienda, que los gemelos habían dejado en herencia. Arthur sugirió que ofrecieran el local y las ideas de los gemelos a zoncos, que Fred y George habían admirado durante gran parte de sus vidas. Molly opinó que la tienda debería cerrarse y venderse, y que sus ganancias se donaran a un monumento en memoria de los gemelos. Pero fue Perky quien insistió con asombroso fervor en que Sortilegios Weasley debía permanecer abierta. Finalmente, les gritó a sus padres. Dejaron Hogwarts por esto. Se arriesgaron a que los mataran para mantenerla abierta. Ellos. La señora Weasley se echó a llorar, poniendo fin a la discusión. Pero Ginny y Ron se pusieron del lado de Perky, y con el tiempo el resto de la familia también estuvo de acuerdo. La cuestión era cómo llevar la tienda, una cuestión que se resolvió cuando la familia finalmente se atrevió a revisar la tienda y el piso de los gemelos. Allí, descubrieron montones de cuadernos llenos de letra minúscula, repletos de planes de años, si no décadas. Perky recogió los libros y, con la meticulosidad obsesiva que le había proporcionado sus 12 timos, se dispuso a hacer realidad los planes de sus hermanos. Claro que hay cosas que no puede hacer solo, le había comentado Ginny a Hermione en uno de los desayunos de los Weasley. Puede ser bastante gracioso escribiendo, Perky, pero tiene un sentido del caos bastante limitado. Intento ayudarlo en ese aspecto. Ahora Hermione y Draco se abrieron paso hasta el escritorio, y Ginny y Perky se hicieron a un lado para saludarlos. Hermione, dijo Perky, terminando una frase en su portapapeles. Draco. Me alegra verlos a ambos. Tú también, dijo Hermione, hablando en voz alta para que la oyeran por encima del bullicio de la tienda. ¿Qué tal va la reapertura? Francamente, es muy estresante. Perky pulió el pergamino con tanta fuerza que la punta de la pluma se dobló. Suspiró y movió la varita. El portapapeles flotante aterrizó sobre la encimera. No te preocupes, Hermione, dijo Ginny, sonriendo y sacudiéndose la larga melena pelirroja. Es cierto, casi nos ahogamos esos primeros días. Los galeones están llegando a raudales. Pero las cosas han mejorado mucho desde que contratamos a Lee como gerente. Señaló con la cabeza la esquina, donde Lee Jordan estaba demostrando el uso de un encantamiento flotante bebible a una multitud entusiasmada. Las etiquetas de las botellas iridiscentes decían: alegra cualquier fiesta. Está muy bien por ahora, dijo Perky irritado, pero cuando vuelvas a Hogwarts, Ginny, le pediremos a Lee que se encargue de la mayor parte y contrataremos a alguien más para que lo reemplace, dijo Ginny con paciencia. Oh, ya sabes, podría simplemente... No, dijo Perky. Vas a volver para tu 7º año y punto. Merlín. Suenas como mamá. Harry no regresó para su 7º año. Para ser justo, señaló Draco, Potter estaba ocupado siendo la figura principal de una revolución. Ginny se encogió de hombros. Supongo que tendré que buscar otra revolución que encabezar, entonces. Hermione se rió. Volveremos a Hogwarts también, Ginny. Y acabamos de enterarnos de que Remus va a volver para enseñar defensa. Ginny se animó. Bueno, esa es una buena razón para volver. Y dijo Perky, necesitarás magia de nivel éxtasis si vamos a desarrollar el resto de estas ideas, Ginny. Miró la pila de cuadernos que se tambaleaba en las esquinas.
Algunos son mucho más avanzados de lo que habría imaginado. Un tono de dolor se había apoderado de su voz. Volvió a ocuparse de su portapapeles. Ginny miró a Draco y a Hermione y sonrió. Sí, dijo en voz más baja. Va bien. Es como lo había imaginado. No dio más detalles, pero Hermione sabía a qué se refería. Salieron parpadeando bajo la luz del sol, con los ojos de Hermione escociendo de nuevo. Levantó la vista hacia Draco y pudo ver la inquietud en los pequeños movimientos de su boca, en la forma en que su mirada se movía por la tienda y se alejaba. Sintió una cálida opresión en el estómago cuando él la miró a los ojos. ¿Bien? Dijo Draco en voz baja. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Él levantó los hombros. Es que, alguna vez. Hermione tragó saliva mientras empezaban a caminar. No importa. Es una tontería. De alguna manera, lo dudo. Ella logró esbozar una débil sonrisa. ¿Alguna vez hago qué? Preguntó Draco. No lo sé. A veces me despierto y creo que sigo en el cuartel general. Y no quiero que sea cierto, pero es casi. Mientras subían por el callejón Diagon, a Hermione le costaba articular la frase. En esas confusas horas del amanecer, creyendo estar en la cabaña Potter, Fred y George haciendo ruido en el ático y la copa de Hufflepuff aún fuera de su alcance, Hermione no lo echaba de menos. Habría sido absurdo perdérselo. Pero había algo en la idea de que todos salieran ilesos de alguna manera. Algo en las esperanzas imposibles que se había permitido cultivar en esa incubadora presurizada. Lo sé, dijo Draco. Si fuera cierto, podríamos intentarlo de nuevo. Hermione sabía que hablaba de su padre. Continuaron en silencio pensativo un momento antes de que ella le apretara la mano y dijera: bueno, eso era lo último que teníamos que hacer hoy. ¿Y si volvemos a Flourish y Blotts? Hay algunas cosas más, en realidad. Draco recuperó la compostura. ¿En serio? Podría haber jurado. Tu memoria perfecta no te falla, Granger, no te preocupes. La rodeó con el brazo. Solo sígueme. Junto a artículos de Quidditch de calidad había una puerta azul pálido. Draco apoyó la punta de su varita en la aldaba plateada durante varios segundos, y la puerta se desvaneció. ¡Oh! Exclamó Hermione, girándose para encararlo. ¿Es esto, por fin? No tengo idea de qué podrías querer decir. Draco la condujo a través del umbral hacia un vestíbulo lleno de luz. Un techo de vidrieras proyectaba gotas de luz de colores sobre las hojas de las plantas colgantes, así como sobre el suelo de mosaico. Justo enfrente se alzaba una pared con una hilera de 7 puertas. Draco se acercó a la séptima, sacó una pesada llave de latón de su bolsillo y la metió en la cerradura. Nos mudamos anoche, dijo Draco. Decidimos librarnos de Zabini. Abrió la puerta del piso. Hermione soltó una pequeña risa. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo ella, entrando. Pero no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Draco supuso que tenía razón. El apartamento era tradicional. Este edificio se había construido a finales del siglo XVIII y había sido embellecido en la década de 1890. Los suelos de madera oscura relucían con el paso del tiempo y el pulido. Unas ventanas francesas con gruesas cortinas daban a pequeños balcones que daban al callejón Diagon desde su posición privilegiada en el 7º piso. Las alfombras eran importadas, los muebles nacionales. Su madre había comentado favorablemente cada uno de estos aspectos al recorrerlo. No lo entiendo. Hermione pasó una mano por el respaldo acolchado del sofá. Creía que querías vivir en el campo. Sí. Mi madre cree que es mejor vivir más cerca de la realidad, por ahora. ¿Por qué? Draco enderezó uno de los retratos 1 milímetro. Su habitante, un semental negro, se encabritó y le bufó por atreverse a tocar el marco dorado. Cree que deberíamos participar activamente en pulir la reputación de los Malfoy. Lo que, en la práctica, significa donar miles de galeones a todo lo que se mueve. Hermione miró hacia el largo pasillo. ¿Dónde está? En la mansión. Al parecer, planean reconstruirla como monumento histórico. Pasen y vean el salón de baile donde se celebró la Confederación Internacional de Magos en 1824. Por favor, tengan cuidado con las cuerdas de seguridad, ese tipo de cosas. ¿Crees que volverás? Draco dudó. Aún sentía un nudo en el pecho al pensar en las ruinas ennegrecidas. Quizás después de la escuela, dijo Draco, pero Hermione tenía el rostro sombrío. No era esto lo que pretendía al enseñarle el apartamento. Esperaba que se emocionara.
Mira, dijo, haciéndole señas para que se acercara a la puerta. Hay una cosa más que debemos hacer. Media hora después, estaban sentados a una mesa para dos en el hielo. El restaurante se encontraba cerca de la cima del callejón Diagon, y sus encantos de expansión habían requerido más de 50 permisos de la Oficina de Estabilidad Espacial. Lo que desde fuera parecía un estudio en la tercera planta de un edificio de ladrillo se convirtió, al entrar, en una terraza de madera de 4 niveles con vistas a un lago resplandeciente. El nivel superior de la terraza rebosaba de octavinas plateadas, cuyas flores ocasionalmente tintineaban con la brisa como campanillas. Draco se comportó como le habían enseñado sus padres. Tomó la bolsa de Hermione para dársela a los camareros. Retiró su silla de la mesa antes de que se sentara. Durante todo este proceso, se percibió una frialdad entre ellos que evocaba una suave ironía, y risas a la vez. Mientras Hermione le daba las gracias y se sentaba en el borde de la silla, Draco sintió que, de alguna manera, estaban jugando a la ficción. 2 meses de libertad y aún había momentos como estos. La irrealidad se fundía con la nueva realidad. Había gente mirándolos, como alguna vez imaginó que lo harían, pero no porque él fuera un Malfoy y Hermione nacida de muggles, ni porque estuvieran en peligro inminente de ataque. El placer inundó a Draco al sentarse, disfrutando de cada gramo de sensación. La frescura del aire encantado, los aromas a pan y aceite de oliva, la luz del atardecer en las mejillas y el cabello de Hermione. Espero que no sea la misma mesa donde te sentaste con Flynn, dijo Draco. Hermione hizo una mueca. No, eso fue en el primer nivel de la terraza. Él también se quejaba. Miró a su alrededor. El último nivel de la terraza solo tenía 5 mesas. Frunció el ceño. Ay, Draco, por favor, dime que no sobornaste al restaurante para conseguirnos una de estas mesas. Hay muchas cosas mejores para tu dinero que... ¿Crees que necesitaba sobornar a alguien? Preguntó Draco. Tú eres Hermione Granger. Yo soy Draco Malfoy. Nos ofrecieron cualquier mesa a cualquier hora. Ah. Bueno. En ese caso. Recogió el menú con una sonrisa un tanto pícara. Supongo que a veces es agradable el reconocimiento. Deberíamos aprovecharlo en Hogwarts, dijo Draco. Lo siento mucho, profesora Vector, no terminé esa tabla de cálculo sobre la degradación secuencial de los hechizos, pero salvamos el mundo mágico hace 3 meses, y estoy seguro de que estará de acuerdo en que merece al menos una E. Hermione se rió. De todas formas, la degradación secuencial del lanzamiento es una tontería. ¿Terminaste de leer el libro de texto entonces? Sí, y sinceramente no sé por qué dedican medio capítulo a la degradación. Pensé que los principios eran poco sólidos, así que busqué un diario complementario y, al parecer, una vez corregido cada variable de la técnica del lanzador, apenas hay evidencia de que el poder de los hechizos se degrade con la repetición. Hermione dio un sorbo a su agua. Tengo la hipótesis de que Lamnik y Belter simplemente eran conscientes de su falta de resistencia para lanzar hechizos. Y ahora generaciones de aritmánticos tienen que lidiar con sus inseguridades proyectadas. Draco se recostó en su asiento, disfrutando de su afrenta académica. Quizás ese sea el editorial que debería publicarse en El Profeta. Una exposición sobre los métodos chapuceros de 2 aritmánticos fallecidos en la década de 1950. Empezaré a escribirlo ahora, dijo Hermione sonriendo. Hablaron un rato más de las clases, su horario para los éxtasis prometía ser similar, y de quienes sospechaban que serían elegidos prefectos entre los de quinto y sexto año. Hablaron de la mudanza de Remus y Tonks a Hogsmeade. Los jóvenes padres habían invitado a Draco a visitar su nuevo apartamento sobre Cabeza de Puerco para ver al pequeño Teddy. La velada se hizo más profunda. Con copas de vino espumoso que cambiaba lentamente de color del lavanda al borgoña, hablaron de los padres de Hermione, quienes, en general, se habían adaptado bien al resurgimiento de sus recuerdos. Al principio, furiosos con Hermione por haber manipulado sus mentes, se ablandaron cuando ella les explicó las circunstancias del año anterior. Ahora viajaban a San Mungo cada pocas semanas para recibir terapia, pues a veces, en sueños, todavía se consideraban Wendell y Mónica Wilkins, no Dominic y Celia Granger. Los conocerás en la fiesta de cumpleaños de Harry, dijo Hermione. Les he contado todo sobre ti, por supuesto. ¿Todo? La mayoría de las cosas. Así que no me queda nada más que decir. Puedes quedarte ahí y parecer misterioso. Draco miró las aguas cristalinas del lago. ¿Así? Sí, perfecto.
De repente, mientras miraba la luz cambiante sobre el agua, Draco recordó a su padre contándole cómo le había propuesto matrimonio a su madre en Erialo. Se preguntó si habría sucedido en esa misma mesa. La propuesta había sido discreta. Una pregunta suave y un anillo que surgió de las profundidades de la túnica de Lucius. Ningún grito ni exclamación de Narcisa, solo la unión de las manos y la certeza de que querían unir sus dos vidas en una sola. Era el primer recuerdo de su padre desde la muerte de Lucius que no le dolía a Draco. Lo guardó en su interior y se preguntó si podría repetirlo más tarde, esa ausencia de dolor. Draco volvió en sí al oír susurros. La mesa de al lado había notado quiénes eran exactamente sus vecinos. Una bruja con túnica verde botella susurraba emocionada tras su mano a varios compañeros que miraban fijamente a Draco y Hermione. ¿Quieres mudarte a un lugar más privado? Dijo Hermione en voz baja. Draco se encogió de hombros. Que vean. Se deleitó al tomar su mano en ese preciso instante, y en la forma en que ella sonreía, apretándola con demasiada fuerza, como siempre. No fue hasta que las voces en la mesa de al lado se interrumpieron que Draco bajó la mirada y vio que su túnica se había enganchado en la mesa, dejando al descubierto un trozo de su antebrazo. La marca tenebrosa se le marcaba en la piel. Draco se estudió el brazo, como sabía que hacían los demás. Pensó en la copia de Dumbledore de sí mismo, yaciendo en lo alto de la torre de astronomía, con la marca fulminándolo con la mirada desde el cuerpo inmóvil. Pensó en ese chico que se desvanecía a sus espaldas, desvaneciéndose para siempre en la noche. Últimamente, Draco se despertaba cada mañana y pasaba su varita sobre la marca, tal como le había indicado Remus. En los meses transcurridos desde que había comenzado el ejercicio, había notado una clara, aunque leve, mejoría. El negro azabache se había transformado en la suave oscuridad de una nube de tormenta. Cada día, la calavera y la serpiente se desvanecían más. Algún día, quizás en 5 años, quizás en 50, parecería como si la marca nunca hubiera estado allí. A espaldas de Draco, los susurros se reanudaron, tensos por la nueva duda, pero él no hizo ademán de cubrirse el brazo. No hacía falta. Levantó la vista hacia Hermione y vio su mirada. El fin.